X número 25. Hoy pues va a ser un podcast definitivamente muy interesante. Bienvenidos a todos los que nos escuchan siempre y a todos los que nos estén escuchando por primera vez. Gracias por sintonizarnos ahí por Facebook como Sacándole Brío a Shela, por Spotify como Podcast SBX, por Apple Podcasts y todas las plataformas de podcasts. También estamos disponibles, así que síganos y búsquennos en sacandolebrioashela.com. Antes de empezar, pues un agradecimiento a nuestros patrocinadores y especialmente al principal patrocinador de este programa, que es Megared SA, una empresa de tecnología de Totonicapán especializada en internet. Y entonces ya saben que si necesitan internet, especialmente para los gamers que necesitan internet en tiempo real, busquen Megared SA en Facebook. Ellos son definitivamente la solución a todos sus problemas. Y un agradecimiento a nuestros patrocinadores oficiales, quienes son los que mantienen abiertas las puertas de los proyectos de la biblioteca, del Museo de Pasos y Pedales, los basurreros peatonales, Denuncia, el Visitur Nocturno y los parqueos de bicicleta. Así es que gracias Interplaza, el Cepelín, Xelapan, Restaurante Shailón, Hotel Bonifaz, Texaco, Arzuc, La Quebrada, Decorabaños, Camposanto Aragón, Capillas Señoriales, Casa Termal, San Bartolomé, Tu Librería y Chips.gt. Gracias a todas estas empresas, la mayoría quetzaltecas. Gracias por apoyarnos. Y ahí hay un par de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias desde Xela para Guate. Por crear el proyecto y mantenernos aquí funcionando. Así es que consuman sus productos, porque consumiendo sus productos indirectamente están ayudando a este proyecto. Y hoy pues tenemos un invitado muy especial, una persona que ha sido pues colaboradora con SBX desde nuestros inicios. Podría decirse uno de los fundadores del grupo original de Sacándole Brío a Shela, el abogado especializado en derecho laboral, Roberto Aguilar. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Aldo. Muy emocionado de estar acá nuevamente y de ver que, a la gran, es que sí son casi 10 años después, ver que sigue esto adelante, que sigue en pie. Pues la verdad sí, pues por los patrocinadores y también por todas las personas que dan su tiempo para que continúe esta idea de sacándole brillo a Shela. La verdad, Aldo, que estoy muy contento de ver pues lo que ha pasado, ¿verdad? Con sacándole brillo a Shela desde... Recuerdo yo aquellos años, ¿te acordás? Nosotros pintando con cal las orillas de las banquetas. Y pues bueno, ahora ver lo que se tiene es muy agradable, la verdad. No, definitivamente así fue como empezó y éramos tal vez, estamos empezando la universidad, tal vez en el segundo año de la universidad, muy cerca de los inicios. Y pues yo por lo menos, hablando por mí mismo, era realmente inconsciente de la realidad de Guatemala. Esto era pues sí era notorio que necesitaba avanzar Guate, pero sabíamos muy poco. Y continúa la sucesión y ahora ya que sabemos un poco más, ya pues los dos somos abogados aquí ya trabajando en el área y vos pues te has especializado en el derecho de trabajo, que pues es un tema que llama mucho la atención. Ahora, en el derecho laboral pues surge como una protección hacia esta clase trabajadora creada durante la era de la industrialización del mundo, ¿verdad? Más que todo. Entonces el derecho pues reacciona creando el derecho laboral. Ahora, tratando de aprender de vos de todo esto, porque aparte de ser un activista toda la vida, yo sé que sos un abogado muy hábil. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la filosofía actual del derecho laboral guatemalteco? Bueno, gracias, Aldo. Bueno, qué amplia, la verdad que profunda también la interrogante que planteas. La verdad que, y viendo, te lo digo, de forma comparada también con Latinoamérica, el derecho de trabajo lo podés entender más como una tendencia pues que va a la unificación, pues, no exactamente de las legislaciones, pero sí de los principios, en donde pues, o sea, vos no importa si agarras desde México para abajo, Centroamérica o el sur de América, hay pequeñas diferencias respecto de las instituciones, pero al final las instituciones del derecho de trabajo son las mismas en todos lados. Eh, Preponderante la participación y la orientación de la OIT, pues, lógicamente como el órgano internacional
pues, que se encarga de manera tripartita y digamos que es una organización de derecho público que para mí es muy particular en el sentido ad hoc de su integración tripartita entre sector empresarial, de trabajadores y de los gobiernos. Entonces es algo que no se ve como comúnmente en ninguna otra institución de derecho público. Entonces el derecho de trabajo en Guatemala, para responder tu pregunta, tiende mucho a esa globalización al respecto del derecho de trabajo. Bueno, no voy a decir mundial porque es muy difícil, definitivamente en Asia, en Europa, probablemente son más diferentes las instituciones, aunque comparten un tronco en común, te lo voy a decir, o sea, el tronco en común lo comparten, pero a nivel de América Latina, muy parecidas. El derecho de trabajo tiende a homogeneizarse internacionalmente, y creo que viene un poco del trasfondo al final que se tenía con la Internacional Socialista, ¿va? Porque la OIT es como un poquito la mutación de eso, porque es la idea de que la única forma en la que se pueda evitar la explotación, bueno, que sea a los inicios del siglo XIX, era que pues el sector trabajador pueda estar organizado de forma internacional y consecuentemente pues también el sector patronal para llegar a discutir y tener acuerdos de las condiciones de trabajo de una mejor manera. Entonces, y sí se ha cumplido de cierta manera. A ver, yo sé que los países tienen condiciones muy distintas, desde salario mínimo a prestaciones, etcétera, pero realmente los principios, por darte ejemplos concretos, principios de primacía de la realidad, la tutelariedad al trabajador, son principios que los vas a encontrar transversalmente en todas las legislaciones y también los sistemas judiciales de América Latina. Y si no es que el mundo. La idea es entonces, de alguna manera, en relaciones, las tan famosas relaciones de poder, ¿verdad? Siempre hay alguien que lo tiene y alguien que no, ¿verdad? Sí. Y entonces esa posición de desigualdad, esta rama del derecho decidió equipararla con un apoyo del gobierno hacia el trabajador, ¿verdad? Entonces de alguna manera eso los pone al mismo nivel y ya cualquier negociación, contratación, despido ya se hace desde una posición de una desigualdad no tan fuerte. Ahora, a mí lo único que me preocupa es que esta rama del derecho pues sostiene la necesidad de que intervenga el Estado. Ahora, ¿cómo has visto pues que interviene el Estado aquí en Guatemala por medio de la inspección, los juzgados? ¿En dónde crees que está realmente el lado positivo del derecho laboral? Porque puede que muchas relaciones privadas, ya basándose en estos cuestiones y fundamentos del derecho de trabajo, cumplan la función y logren aplicar el derecho debidamente sin la necesidad de una intervención del Estado. Ahora, ¿en dónde ves que es que ves que brota lo más positivo del derecho de trabajo en Guatemala? Yo te diría que tiene que ser la industria ya a una escala mayor. El Estado de Guatemala de por sí pues tiene muchas deficiencias institucionales, el Ministerio de Trabajo no va a ser una excepción. Entonces pues sería pero ilógico o iluso pensar que la Inspección de Trabajo va a poder moldear la realidad de las relaciones de trabajo, entendiendo que donde no hay relaciones de trabajo, o sea, digamos hasta en las casas con el empleo doméstico hay relaciones de trabajo, y para eso necesitarías ejércitos de inspectores para que verdaderamente el Estado pueda supervisar todas las relaciones de trabajo. Entonces, yo donde veo que logra tener un impacto sí de regulación y digamos de garantía y de protección de estándares mínimos, son en las grandes industrias. O sea, en industria estamos hablando maquila, call center, o industrias de producción o distribución, lo que sea, pero tiene que ser de la mediana empresa para arriba, porque el problema es que la pequeña empresa, la microempresa, o el autoempleo, o el empleo familiar, el Estado no tiene la capacidad de regularlo. Y de hecho que si lo trata de regular, tiende a ser muy nocivo, muy punitivo. Ahí sí considero yo que sin tener una legislación que también atendiendo al principio de la primacía de la realidad, comprenda que no puede disciplinar, por decirlo de una manera, no, cambiamos de palabra, que no puede buscar pretender la implementación de las garantías mínimas de igual forma en una gran industria, estamos hablando de una planilla de más de 3,000, 5,000 personas, a una microempresa que acaba de abrir, que está emprendiendo, que no tiene ningún capital, que de hecho casi que está en quiebra desde que está abriendo. La forma de comparar el cumplimiento es muy distinta. Sin embargo, la legislación pues las pone al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Inspección de Trabajo no puede llegar a estos lugares. Llega cuando son denuncias muy específicas y como te digo, o sea, no tiene una labor de transformación
porque hay situaciones que realmente sí el Estado no puede cambiar, ¿va? Ahí sí, como vos decís, hay relaciones privadas y creo que aquí también tiene que ver con la estructura económica, en donde simplemente la Inspección General de Trabajo no puede venir a pretender, tomemos un ejemplo, de grandes o medianos empresarios que son relativamente informales, por ejemplo, mercados, cosas así, a ver, no el de subsistencia, ¿verdad? Sino el que está más organizado. Eh, esa parte es muy difícil que pueda operar bajo los márgenes de legalidad. Es muy difícil. Entonces, incluso en temas de impuestos, ¿verdad? Entonces, ni hablemos de eso. Sí, claro, ahí tiene un incumplimiento más grande, ¿no? y ahí hay una bonita comparación porque en temas de impuestos también tenemos a una figura parecida a la inspección, que es la SAT, ¿verdad? La Superintendencia, y vemos que estas entidades pues se ven eventualmente con la necesidad de llevar sus casos ante un juez, ¿verdad? Sí. Porque siempre llega, digamos, el inspector de trabajo y dice, mire, usted está incumpliendo, tiene que pagar tanto y tanto, pero realmente uno puede oponerse o decidir no acatar las solicitudes. No, fíjate que ahí, si no, ahí te cuento. En el Ujú. caso de la inspección, principalmente por las reformas que se dieron en el año 2017, producto de ciertas pues, denuncias en la OIT y con el tema que hubo la denuncia también con el CAFTA, con Estados Unidos, cuando estaban denunciando la parte específicamente como el dumping social al respecto de tener unas malas condiciones. Bueno, Guatemala al final salió bien librada tanto de la denuncia con el CAFTA como la OIT, pero producto sí de estas coyunturas, sí se pasaron estas reformas a la Inspección General de Trabajo en donde cambia levemente. Tampoco te voy a decir que cambia tanto, porque eso sí creo que es ser iluso, pero sí lo que entiende estas reformas, o sea, como vos decís, hay una gran diferencia entre la SAT y el Ministerio de Trabajo. Ajá. Porque como vos decís, la SAT llega, te hace un reparo, vos te puedes oponer, lo puedes llevar hasta un contencioso administrativo y la misma SAT lo sabe de una forma más fácil que así va. Es decir, o sea, en materia fiscal sí te opones más fácil. En la inspección de trabajo, cuando hay un incumplimiento por mandato legal, los inspectores, la obligación que tienen es sancionar y ordenar que se enmiende. Si no lo haces, lo que eventualmente ya va a hacer el Ministerio de Trabajo con estas nuevas reformas, que tal vez no se ha llegado hasta esos casos, porque son del 2017, entonces en temas legislativos es muy joven, no ha terminado de nacer. Es que el Ministerio de Trabajo te va a ejecutar ante un juzgado de trabajo para que cumplas pues, las condiciones o las instrucciones que te dio para regularizarte y para cumplir. Pongámosle un ejemplo concreto. No estás pagando el salario mínimo. Llega la Inspección General del Trabajo, pues te detecta que no pagas el salario mínimo y te previene. Previene es como la Inspección de Trabajo te ordena. Entonces te dice, mire señor patrono, usted tiene que ajustar a los trabajadores de los últimos 2 años al pago del salario mínimo, porque ese es un derecho irrenunciable y así tiene que ser. Si te tratas de oponer exacta con cualquier recurso, cualquier forma, claro, siempre hay, ¿verdad? Hay formas de tratar de oponerte, todo te lo van a terminar declarando sin lugar. Así de sencillo, porque Porque la oposición es ahí mismo, ahí digamos, mismo, ajá, ¿verdad? entonces es ridículo, ¿verdad? Y porque el mecanismo legal para que eso sí se lleve es que el inspector te establece la sanción, la delegación departamental te notifica la resolución de la sanción, porque el inspector la sugiere, pero el inspector no es el que multa. O sea, y esto es bien importante aclararlo porque muchas personas en 2017 dijeron, ahora los inspectores nos llegan a multar. No, no es cierto. El inspector declara el incumplimiento, sugiere una sanción, pero es la delegación departamental la que resuelve. Digamos que para tener un poco más estandarización al respecto de cómo resolver y todo, pues se concentran en la función de la delegación departamental, la facultad de sanción. En contra de esa resolución, cabe el recurso de revocatoria. Entonces, ahí sí es donde te puedes empezar a oponer. Lo conoce el despacho del Ministerio de Trabajo y bueno, en contra de esa resolución, acá tienes un gran vacío. Acá tienes un gran vacío. Porque las reformas del 2017 crearon el contencioso laboral al respecto pues, de resolver acerca de las multas que te imponen. Pero acerca del fondo en sí mismo, o sea, por ejemplo, si existe o no existe el incumplimiento, si, no sé, hay factores que no están tomando en cuenta, la legislación no fue muy clara al respecto de dejarlo, porque el contencioso laboral que se creó va enfocado directamente a que vos discutás la procedencia o no de la sanción. Pero no hay una oportunidad de casación o algo ahí. No, ese es el clavo, ¿verdad? Porque no hay. Entonces, lo más probable, y digamos que si hay alguna arbitraria acción o una ilegalidad muy evidente, pues sí te vas a tener que ir a amparo. Es el tema, que no hay como mecanismos muy claros, a diferencia de la Sí, SAT. todo está sujeto a amparo, digamos. Entonces, Sí, sí, sí. realmente eso es
es algo que se podría dilucidar por ahí. Ahora, en temas, bueno, yo creo que ya aclaraste mucho en el tema de si uno no paga el salario mínimo. Ahora, en temas de un despido que uno cree que es justificado y hay una oposición, ¿sí llega a un juez? ¿O qué Bueno, eso, tanto? eso sí cambia mucho, eso sí cambia mucho. Ahí Sí. digamos que la Inspección General de Trabajo respecto a la justicia de los despidos tiene muy limitada la competencia, Sí, porque el en Código de esos Trabajo, casos sí. sí, Únicamente si es un incumplimiento muy notorio, como la falta de pago de un salario. prestaciones como aguinaldo, vacaciones, bono Exacto. 14, o sea, derechos irrenunciables, por ejemplo, que veamos temas de inamovilidad al respecto de lactancia, de mujeres en estado de embarazo que se le estén despidiendo, ahí digamos la Inspección de Trabajo sí entra a actuar directamente. Tiene que ser muy evidente, digamos, ¿verdad? O sea, el incumplimiento, porque si no están pagando el salario Sí, mínimo, no es hay que es una fácil, oposición va. a eso, ¿verdad? Digamos que la ventaja de esto es que no es como la SAT, que es difícil determinar el impuesto, que vos tenés que ver que las utilidades, que tu Bueno, la contabilidad. SAT diría que es fácil también, ¿verdad? Bueno, sí, pero digamos que es más complejo si lo comparas con esto, porque, o sea, vos Exacto. agarrás y la planilla de la nómina del pago de salarios y, bueno, solo decís, ¿está pagando el salario mínimo o no, verdad? Y Claro. hablas con los trabajadores y cuánto es lo que está recibiendo efectivamente. Ah, sí, estoy recibiendo el salario mínimo, perfecto, cumple. Mire, estoy recibiendo 2,000 quetzales al mes, no está cumpliendo. Entonces, es evidente la infracción y es muy fácil que llegue. Entonces, a lo que vos decías, digamos, respecto a la defensa, si yo no estoy pagando el salario mínimo, por más de que yo trate de ejercer cualquier defensa en Sí, el es ámbito imposible constitucional, ganar. exacto, o sea, nunca lo vas a ganar, ¿no? Ahora, la pregunta ya más encaminada de ¿cómo ves qué tan positivo ves la judicialización de los casos, verdad? Porque de igual manera con lo que yo te comentaba de SAT y lo que hablabas de la inspectoría, se supone que los jueces están ahí para proteger tus derechos, ¿verdad? Si tenés un derecho a la defensa en caso te estén acusando algo que no es, que por lo menos no está probado. ¿Qué tan positivo has visto la participación de los jueces? ¿Sí podría confiar el guatemalteco común que nos está escuchando allá afuera, que no es abogado? ¿Sí crees que él puede estar confiado de que si se le está cometiendo una injusticia, un juez de trabajo va a venir y va a analizar debidamente su caso? Sí, mira, para responderte, a ver, es parte del OJ y como tal hay mora judicial y pues tiene los mismos defectos de cualquier otra rama del derecho. Pero yo te diría que sí, es decir, para la parte trabajadora, si hay una injusticia que se está cometiendo, si hay un incumplimiento muy claro, usualmente en la vía judicial sí va a encontrar un respaldo. El problema son los tiempos. El problema son los tiempos, porque un promedio de un juicio laboral en donde ni siquiera estás hablando que lo estás dilatando, o sea, lo estás llevando, lo estás litigando así de buena gente, sin dilatarlo. Uf, para que estés llegando a la ejecución, 3 años y medio y digamos que tuviste mucho viento en popa. Y te estoy hablando estos tiempos de los juzgados de trabajo de Guatemala, en donde son Ujú, 15 ujú. juzgados, 2 de admisibilidad y 13 ya de conocimiento ordinario. Fuera del departamento de Guatemala hay algunos juzgados que cuando son mixtos y comparten con el de familia, a veces pueden ser un poco más rápidos. Pero siempre tenés el embudo con las salas de apelaciones. Solo hay 5 salas de apelaciones, sí, solo hay 5 salas de apelaciones que conocen todos los casos de la República de Guatemala. Entonces, ahí sí los tiempos en las salas, a la gran, barato es un año solamente la apelación, lo cual es ridículo, porque la apelación realmente es solo presentar agravios, presentas una vista y se da la sentencia. O sea, no es que tenga una fase, una sustanciación procesal importante, no, es completamente, o sea, se podría hacer en una semana, pues. Pero por la carga de trabajo y la mora judicial tarda mucho. Entonces, para la parte trabajadora sí va a encontrar respaldo al respecto de que si el patrón no tiene un incumplimiento claro, lo van a condenar y lo van a ejecutar. Dos inconvenientes para la parte trabajadora. La mora, como te había dicho, y segundo, la ejecutabilidad de la sentencia. Porque si es una empresa muy grande, muy solvente, donde hay bienes que se puedan embargar y todo, pues sin duda alguna el trabajador va a poder obtener el pago de lo que se le condenó. Pero es una empresa pequeña, de O hay cartón. muchas sociedades de cartón, Ajá, ¿verdad? En el entonces, sentido de que no tienen nada a su nombre, solo lo tienen contratado. ¿A quién van a eso, ejecutar, verdad? y eso te digo, mira, hay cientos, si no es que miles de sentencias que están así, en donde ya tenés que los trabajadores, pues ya se determinó en las dos instancias, en cosa juzgada, sentencia firme, que el patrón le tiene que pagar cualquier cantidad de dinero, medio millón o lo que vos querrás, pero el trabajador literalmente se queda con un papel, porque si, digamos, la empresa la dejaron ahí tirada, no se puede hacer nada más, ¿no? Pero este es un problema general, porque eso, Claro. digamos, en las relaciones civiles Cualquiera, te va a ¿verdad? pasar lo mismo. Así estás con una empresa cartón, no está. Por eso te digo que la intervención del Estado es efectiva en la gran escala, en la industria grande, porque esa sí está muy regulada, sí tiende al cumplimiento. De la mediana para abajo,
es muy difícil que cumplan, muy difícil. Sí, y la mayoría estamos en la mediana para abajo, ¿verdad? Así Entonces, es. y a veces pareciera que las reformas afectan a todos, ¿verdad? A veces uno cree que están encaminadas a afectar a las grandes empresas, pero yo he visto algunos casos donde SAT se enfoca en En los pequeños chiquitos, sí. contribuyentes, ¿verdad? Entonces Sí. uno se pone a pensar por qué gastan tantos recursos, tantos abogados, porque he visto yo en experiencia propia de que gente que realmente no son súper pequeños Sí, contribuyentes sí. y sufren una persecución por un impuesto mínimo que uno dijera, bueno, luego te enteras de casos como Aceros de Guatemala o cosas así que tenían ahí, yo creo que como 100 millones de quetzales guardados ahí, esperando a ver si tenían que pagar o no impuestos. Pero, pues uno se pone a pensar, ¿verdad? Para que los diputados pues consideren al momento de hacer sus reformas que por regular a los grandes no afecten pues a los pequeños, ¿verdad? Porque a veces, a veces gente, como mencionas, está tratando de empezar y empiezan muchos problemas Y legales, es ¿verdad? una Esa no piedra es de la idea, tropiezo. Sí, ¿no? mira, no, lo que decís es totalmente claro. Bueno, no fiscal, digamos, eso no es mi especialidad, pero sí, también creo que pasa lo mismo con la SAT. Y con laboral, así es. Yo, ¿sabes cómo lo veo? Yo lo planteo de la siguiente manera. El Estado de Guatemala, en general, por la integración que tiene, digamos, o sea, temas de presupuesto, la institucionalidad tan débil, etcétera, es simplemente como algo muy torpe. O sea, es como una herramienta, pero si lo quieres ver es un mazo enorme, ¿va? Que lo único que es un mazo. El monstruo Leviatán. Ahí sí, mira, o sea, porque plac, eso es lo que sabe hacer el Estado, aplastar nada más. Claro, con un Estado que lo que buscaría la transformación, necesitarías que sea un Estado quirúrgico, que tenga la capacidad realmente de desenmarañar el tejido social y tener acciones correctivas, incluso punitivas en su caso, pero más correctivas y de prevención. Pero tendría que ser con una mano muy fina, la cual el Estado no tiene. Y eso no lo va a tener pronto, o sea, eso no lo va a tener pronto. Entonces, sí, en este momento el Ministerio de Trabajo, yo te diría que la forma en la que se acerca hacia pequeños, micro, pequeña, quizás hasta mediana, resulta ser contraproducente. No porque esté en mal la protección a los trabajadores, porque yo soy muy partidario realmente de hecho de decir, hay cosas que son muy básicas, ¿va? Respecto a la protección que está muy bien que se haga de esa manera. Pero si no podés medir con la misma regla a un patrono, en serio, o sea, que te tiene planillas de 10 millones de quetzales en contra de una persona que tiene a 2 empleados, pues, en su taller que está iniciando, en el garage de su casa. Claro. Entonces, pero nuestra legislación no reconoce ninguna diferencia entre ese tipo de patronos. Y ahí es donde yo te digo que para mí sí hay una vulneración del principio de la primacía de la realidad. Porque la primacía de la realidad es, digamos, es bilateral, o sea, no es para el trabajador específicamente o para el patrono, sino que es el principio del derecho de trabajo que te dice, o sea, aquí no nos importan los formalismos, sino lo que queremos es ver la verdad material, ¿Qué está pasando la en la verdad calle, histórica, verdad? lo que sí existe, ¿va? O sea, no esas ficciones legales, ni de contratos, ni de papeles, sino de ver cómo es que la gente verdaderamente está teniendo esas relaciones de trabajo. Pero no lo tiene a esos niveles. Entonces sí resulta un poco complicado a veces, creo yo, para los patronos, y a veces son temas de forma, ¿verdad, Aldo? O sea, a veces vas a tener un patrono que estaba cumpliendo con todo, pero no tenía contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía que tener el contrato de trabajo, porque le pelaba y porque no lo necesitaba y estaba funcionando bien y hasta los trabajadores pueden estar contentos, pero te cae una inspección y por alguna denuncia o simplemente oficio, por alguna razón te previenen presentar los contratos y no los pudiste presentar por X o Y razón, te viene la sanción. Y ahí es donde vos decís, ¿en dónde está la capacidad de graduar? Y eso sí no lo tienen las delegaciones departamentales, no tienen esa capacidad de en algún momento como de discernir. Eso en todo caso, quizás en el contencioso administrativo se empieza a generar jurisprudencia, quizás se va a hacer, pero eso estamos hablando que de generarse jurisprudencia va a ser dentro de 5 días o 15 años, ¿no? Si es que los jueces de trabajo no tienen, o sea, sí amplían el criterio, no reaccionan como la inspección de trabajo, sino pues ven de una manera más holística y más en atención a los derechos de trabajo estos procesos contenciosos laborales. Ahora, si los ven simplemente como una forma de revisar que la sanción de la Inspección General de Trabajo estuvo bien y no van a entrar a conocer nada más, pues entonces sí, no, vamos a tener eso que siempre el Ministerio de Trabajo va a ser algo muy torpe para entender muchos incumplimientos que a veces son de forma. Es que yo te entiendo, mira, o sea, si estás pagando menos del salario mínimo, cosas así,
o que no estás pagando salario, le dejas de pagar salario, bueno, son incumplimientos evidentes. Pero a veces cuando son de forma, por ejemplo, no tienes un permiso para laborar días de asueto, que la mayor parte de personas no sabe que hay un permiso para laborar días de asueto, no presentaste el informe estadístico. La mayor parte de personas no saben que existe el informe estadístico. Claro. Ahí no lesionas el derecho de ningún trabajador, es una obligación formal nada más. Sin embargo, las reformas, o sea, así de una forma bastante torpe, lo toman todo parejo, o sea, como un incumplimiento igual, o sea, todo tiene sanción, las sanciones están graduadas en salarios mínimos. Sí, no hay un proceso como de aprendizaje para la población, de difundir estas reformas, cosas así, porque yo veo que se toma por sentado el capital, digamos. Entonces sí. La gente dice, bueno, la empresa, ¿verdad? Pero toman por sentado lo difícil que es armar la empresa. Como decías, muchas empresas empiezan en el garage de alguien. Empiezan con los ahorros de la abuelita que se los prestó al nieto para ver cómo hacía la empresa, ¿verdad? Y empezando, y ya empiezan a tener muchísimos problemas. Entonces el Estado, pues muchas veces deja de ser un socio y se convierte en un obstáculo, ¿verdad? Sí, un obstáculo para lograr el éxito, porque al final el sueño americano no es tener un salario mínimo, ¿verdad? Porque pocas familias pueden vivir completamente todos de un salario mínimo, ¿verdad? Entonces el sueño americano es realmente, pensaría yo, tener una casa propia, ¿verdad? Un negocio propio o un ingreso estable, y poder disfrutar de una vida en seguridad y prosperidad económica, ¿verdad? Entonces es un sueño, ¿verdad? Y el Estado debe ayudar a que lo obtengan, pero no debe de ponerse enfrente a exigir cosas antes de que exista ese sueño. No sé, tal vez no me expliqué bien, pero las empresas cuestan hacerlas, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Entonces deberíamos de especialmente a los medianos y pequeños, porque si nos ponemos a hablar de una superempresa, ellos pues tienen decenas de abogados ahí de planta que les tienen que explicar cómo está la cosa, ¿verdad? Pero alguien que no tiene ni para el abogado, no vamos a estarles poniendo cada vez más requisitos, y después actuar como grandes ofendidos cuando no sabía, ¿verdad? Exacto. No, mira, te pongo un ejemplo. O sea, y aquí, digamos, esta es una de las críticas, pero estas ya son mis críticas al derecho en general. Vamos, el tema acerca que no se pueda alegar ignorancia de la ley. Uh-huh. Digamos, es una de las ficciones legales más estúpidas que hay. Porque si ignoramos la ley, pues, o sea, la ignorancia de la ley sí existe. O sea, hasta nosotros, las personas abogadas, no conocemos toda la legislación. Entonces, el Estado presume, como vos decís, que conoces absolutamente todo. Te pongo un ejemplo. Nuevamente, siguiendo así, para demostrar dónde el Ministerio de Trabajo sí puede ser un obstáculo. Una pequeña empresa tiene 5 trabajadores y de repente le llegó a la Inspección General del Trabajo, le llegó a citar por un tema de oficio, ni siquiera una denuncia. Como vos decís, no tienen contratados abogados, tienen un contador y pues ellos se dedican a su negocio, digamos, venta o lo que sea, y están en su negocio. Les llega esa citación y entonces dicen, hay que presentar toda esta documentación en tal fecha. Nosotros tenemos la documentación. No hay ningún problema. Entonces, señor contador, mire, vaya a dejarse la Inspección de Trabajo porque lo tenemos. Llega el contador el día de la audiencia. Mire, ¿usted tiene representación legal? No, yo soy el contador, pero aquí traigo toda la documentación. No puede estar en la audiencia. Disculpe, la empresa no vino. La empresa no viene, entonces le establecen la inasistencia y el incumplimiento de todas las prevenciones formuladas. Y esto es un caso real, o sea, que yo he visto, claro. Y la sanción entonces, Aldo, salió entre 45,000 y 60,000 quetzales. La empresa no incumplió nada. O sea, la empresa tenía todo lo que le habían pedido y el contador efectivamente se había presentado el día que se tenía que presentar. Claro, ellos no sabían que para la Inspección General del Trabajo la prevención únicamente puede ser a través del representante legal, pues que se hagan representar en estas audiencias. Y bueno, entonces vos decís una empresa pequeña, como decís, o sea, navegando el mercado y los vaivenes económicos, y de repente viene y una sanción de 60,000 de 60,000 quetzales. O sea, además de eso que igual te tenés que empezar a defender, ¿verdad? Entonces ya significa contratar abogados y eso significan más gastos. O si no, pues el Ministerio de Trabajo te va a decir, no, pero mire, acepte, le doy un 50% y pague, o sea, sin defender. Y son 30,000 quetzales. Y son 30,000. Entonces, ahí son 30,000 quetzales en donde vos te das cuenta que es una sanción que para nada persigue realmente el ideal de la legislación laboral, que es el cumplimiento, porque la empresa ya estaba cumpliendo. Y de hecho la empresa se presentó. Lo que pasa es que por un tecnicismo legal,
de que no llegó el representante legal, no se lo aceptaron. Entonces esos 30,000 quetzales que se le está quitando a la empresa, que probablemente podría ser en inversión, es absurdo, o sea, porque le llega al Ministerio de Trabajo y no había ninguna razón de sancionar a esa empresa. Y así como eso, Aldo, eso está pasando a diestra y siniestra y va a seguir pasando en cualquier cantidad de años porque la gente y los patronos siguen sin conocer todas sus obligaciones y el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo, como vos lo dijiste anteriormente, no tiene una labor primero como de, pues, de educación ni nada por el estilo. Tampoco tiene recursos, ¿vale? O sea, No, sí, vamos a hablarlo, no lo tiene para hacerlo, no lo tienen. Te pongo un ejemplo, en Guatemala son aproximadamente como 15 inspectores, me falla un poquito el número, pero son como 15 inspectores para todo el departamento de Guatemala. Entonces, es iluso, ¿verdad? Que los inspectores puedan tener eso, además que muchas veces a los inspectores de trabajo también ni ellos mismos saben cómo interpretar las reformas o los principios del derecho de trabajo, porque hay una ausencia de capacitación, ¿verdad? Por parte del Estado para que vos digas, bueno, el inspector de trabajo es una autoridad en materia de trabajo y te va a dar razonamientos bárbaros. No pasa así. Muchas veces los inspectores de trabajo también llegan con plena ignorancia de la ley. Y te llegan a hacer una serie a determinarte infracciones por cuestiones absurdas cuando no procedían simplemente porque el inspector en ningún momento tuvo la oportunidad de tener una capacitación lo suficientemente adecuada de cómo aplicar estas leyes. Es difícil, o sea, estamos hablando que es un tema, al igual que tributario, muy específico. Sí, muy peligroso, ¿verdad? Porque realmente tienen mucho poder en sus manos de clausurar empresas, pues enteras, o por lo menos ahora que está de moda el acoso, ¿verdad? Entonces yo incluso lo veo como un tipo de acoso económico y psicológico en contra de los pequeños empresarios, porque yo no sé si a vos te ha tocado que te llegue un cliente, pero que vean una multa de 60,000 quetzales, definitivamente les genera un gran miedo, sus familias, cosas que pueden perder, cosas así. Entonces, yo creo que no está bien, ¿verdad? O sea, no está bien y a veces inspectores malintencionados pueden realmente hacer que las personas sufran mucho cuando deberían estar trabajando, pues ellos hay que dejarlos trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es algo preocupante, ¿verdad? Porque pareciera que mientras hacen más leyes, más se afecta a la población, ¿verdad? Entonces, quizá nuestra tradición jurídica romanista de tratar de crear estos grandes códigos y codificar todas nuestras normas, escribirlas, ¿verdad? Y escribir todos los procedimientos y cosas así, ata de manos un poco a los funcionarios porque dicen, bueno, es que yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque ahí lo dice, ¿verdad? Están atados de manos. Y otros también se aprovechan, me dice, yo lo tengo que aplicar porque entonces, ahí ahí dice, está, sí, es súper difícil. Porque bien pueden suspender la audiencia y decir, no, hombre, venga otro día, ¿verdad? Vamos a... Por supuesto, entonces, podrían hacerlo. Pero también hay así, pues hay de todo, ¿verdad? Entonces, sería de evaluar un poco, ¿verdad? Si no, menos leyes es mejor y también un poco de más, de buscar más la calidad de los juzgadores, ¿verdad? Y de los aplicadores de normas en ellos, ¿verdad? Porque eso tal vez hace que las relaciones sean un poco más humanas. Ahora, en el organismo judicial y en general en el derecho ha surgido una moda de estudiar y realmente evaluar todas las maneras de conciliar y mediar conflictos. Y esto es algo que se aplica mucho en el derecho laboral. ¿Cómo has visto en tu práctica? Realmente es una gran cantidad de casos que se arreglan por medio de una conciliación, una mediación, y consideras que hay un futuro que crezca esto en vez de la judicialización de los procesos o llevar todo por medio de procesos formales? Sí, no, eso sí te lo respondo muy claro. Sí, o sea, la conciliación se da muchísimo en el derecho de trabajo, sí descongestiona mucho tanto en la inspección de trabajo como en los juzgados, sí sirve, creo que va a ir en aumento, porque, pues de hecho, es una parte de los principios del derecho de trabajo, ¿verdad? La conciliación. Lo que pasa es que hay un tema con la conciliación en el derecho de trabajo que es parcial, porque por mandato constitucional no puedes conciliar las prestaciones laborales irrenunciables. Estamos hablando de salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, bono 14. Eso no lo puedes conciliar porque son irrenunciables por principio constitucional. Oficialmente, digamos, ¿verdad? No se puede conciliar porque... Sí, porque extraoficialmente se puede hacer y se hace. Claro. De hecho, se hace muchísimo. Pero un juez no te puede homologar un convenio eso. porque ellos tienen que verificar y en su resolución, en el auto que ellos aprueban la conciliación, tienen que decir que se verificó que no se vulneraran derechos constitucionales. ¿En dónde es donde se negocia más específicamente? Horas extras e indemnización. Ahí es donde tenemos más margen de negociación
porque no son derechos que se dan por sentado, sino que sí se tienen que probar judicialmente y se tiene que llevar todo un juicio ordinario para que se establezca si proceden o no. Entonces, eso da la ventaja que antes de empezar en juicio ambas partes digan, bueno, llegamos a un acuerdo y lo vamos a hacer. Ahora, acá también hay que hablar de un esquema, Aldo. Hay muchas industrias, de hecho, ni siquiera empresas, industrias que también dependen del incumplimiento. Te voy a hablar, o sea, porque no es notorio, ¿verdad? Empresas de seguridad y maquilas, eso es evidente y pues ya ha salido hasta en diarios, ¿verdad? Ellos en su esquema realmente de economía, digamos, ya tienen contemplada el incumplimiento de la negociación, porque les es más rentable estar incumpliendo y negociar lo que eventualmente llega a demanda a efectivamente cumplir y pagarle a la gente lo que se le tiene que pagar. Entonces, ahí también hay algo perverso, ¿verdad? O sea, sí hay un tema perverso también con la conciliación, porque como puede ser muy beneficial en algunos aspectos, hay desgraciadamente industrias que dependen, digamos que su margen de ganancia o su visión de ganar es reducir lo más que se pueda el salario. Claro, sí, es un poco explotar, digamos. Sí, ¿verdad? O sea, no hay innovación. O sea, es decir, ahí no hay nada de decir, vamos a mejorar los procesos para ganar más, para poder darle un valor agregado al público. No, es que ni siquiera les interesa, ni siquiera lo intentan. O sea, es que esa es la desfachatez. Porque el esquema del negocio está estrictamente en tener, mientras más abajo se tenga el salario, todas las prestaciones, más alto va a poder ser pues digamos, la ganancia que van a tener. Y mira, y todos de una u otra manera participan en eso, porque el tema de las empresas de seguridad es un problema nacional profundo y que eventualmente se va profundizando más. O sea, tenemos nosotros un ejército de policía privada. Es un ejército, o sea, de personas que tienen pistolas y la mayor parte de veces sin capacitación, sin tener la formación adecuada para manejarlo. La mayor parte de veces. Y personas muy mal pagadas, en muy malas condiciones. Y como te digo, funcionando en este sistema. Pero el problema es que todas las demás industrias dependen también de estos sistemas de seguridad privada. Entonces, si subiera el precio de esa seguridad privada, afectaría a todo. O sea, eso te afecta a la industria nacional si te sube la seguridad privada. Porque no hay industria que ya sea, digamos, de mediana para arriba que no tenga que usar la seguridad privada. Claro, es un problema de violencia que pues también es algo que está mal en el Estado. Pero el punto es que sí hay a veces, hay industrias o mecanismos en donde entras en círculos viciosos en donde no puedes salir de ellos, ¿verdad? En donde sí efectivamente la explotación es el negocio y la explotación es lo que se va a seguir haciendo. Pero lejos de eso, la conciliación sí es un excelente medio. Mira, para el patrono, usualmente le va a salir más barato conciliar. A ver, creo que siempre le va a salir más barato conciliar, porque cualquier condena solo con el tema de la indemnización, con algo tan sencillo. Si vos concilias la indemnización, usualmente vas a conciliar un porcentaje de la indemnización o hasta el 100% de la indemnización si querés, pero solo eso. Si llegas a sentencia, te van a condenar a la indemnización y te van a condenar a 12 salarios más de daños y perjuicios siempre, siempre. Porque nunca va a haber un juicio que dure menos de 12 meses. Entonces, siempre te van a condenar a 12 salarios más de daños y perjuicios y aparte costas, dependiendo del abogado. Es otra indemnización casi, pues. No, eso triplica, cuadruplica o quintuplica a veces la indemnización. Por ejemplo, una persona de 3 meses de trabajo. Claro. Una indemnización de 3 meses es que más o menos como una quinta parte de un salario. Pero aparte los daños van a ser 12 salarios. Claro. Entonces, estás hablando que muchas veces puede ser hasta 10 veces más la indemnización, los daños, más las costas judiciales para, pues, no solo los colegas, ¿verdad? Que los colegas pues las cobran. Usualmente los que se dedican mucho a laboral, otros no las cobran, pero los que sí se dedican a laboral saben que las cobran, porque de hecho es un derecho, ¿verdad? Y al momento de condenarte, automáticamente te condenan en costas y las costas rondan entre un 27 a un 35%. Arancel legal. O sea, no estoy diciendo que lo están inflando, es el arancel legal. Claro. Entonces, si haces números, Aldo, no hay forma que al patrón le salga más barato el perder en sentencia. Nunca. Claro, si tenés probablemente mucha razón respecto a la justicia del despido y está muy bien documentado, tenés suficiente evidencia y pues lo querés pelear, por supuesto, podrías ganarlo todo. Pero si sos un pequeño patrono y realmente la cantidad de rotación que vas a tener de despidos es muy baja, yo te digo que te va a ser más barato negociar la indemnización a pagar un servicio especializado laboral que te lleve todo el juicio. Sí, incluso al trabajador de alguna manera pues recibir rápido su dinero. Lo blinda de todas estas cuestiones de las sociedades de papel, cosas así, porque el patrón dice, bueno, perdimos el caso, pero entonces abramos otra SA y solo desechemos esa, ¿verdad? Entonces
y en lo que se termina todo el caso, mueve todas sus cosas de una a otra y después se deja ahí el papelito, ¿verdad? Entonces, la idea no es esa, pues, para ninguno de los dos, ¿verdad? Para Porque ninguno de los dos. realmente el trato de ellos era trabajar juntos, ¿verdad? O sea, eso era lo que ellos querían y ninguno de los dos pienso yo que quería realmente terminar en problemas ni terminar pagando algo, una suma exagerada o perder su empresa o el otro quitarle la empresa. Yo creo que esa no es la naturaleza de una relación de trabajo, ¿verdad? La idea es trabajar a cambio de un pago y si eso se cumple, pues y si hay problemas y se puede arreglar con un pago aunque no sea tan grande para el trabajador, pero que lo reciba de una vez y que no sea tan sacrificado para el patrono como para que lo estén multando como mencionabas en 12 salarios más, cosas así. La conciliación podría ser una opción que yo veo que cada vez se abren más temas de conciliación en el OJ. Entonces tal vez en vez de enfocarse tanto en cómo perseguir a los incumplidores, se enfocan más en esa relación humana, porque también en ejercer el derecho me he dado cuenta que es una ciencia muy humana, ¿verdad? Porque siempre hay un tema de sentimentalismo, ¿verdad? Así como Sí, bastante. estoy ofendido, ¿verdad? Me ofendieron moralmente, yo estoy aquí más por mi orgullo Así que es. por el dinero, cosas así, No, ¿verdad? te quiero contar, Aldo, porque mira, mi experiencia, te digo, o sea, dedicándome solo a lo laboral, yo me he dado cuenta que muchas veces para la parte trabajadora reclaman más por, por sentirse indignados respecto del trato que por sus propios intereses económicos. Claro. Lo cual incluso para mí era, o sea, es contraintuitivo, pues, porque yo hubiera dicho en cualquier momento, no, creo que los intereses económicos tuvieron que haber prevalecido. Pero no, muchas veces lo que por lo que terminan los patronos demandados o denunciados es por no tratar una forma humana y no tener una relación profesional con el trabajador, porque hay que decirlo también lo que es, o sea, muchos patronos desgraciadamente todavía creen que viven en 1800 y tratan a los trabajadores como a las palabras, con gritos, bueno, a veces hasta con golpes, van en el peor de los casos, pero creo que lo más común es que no los traten de forma respetuosa y profesional, como vos decís, en donde estemos hablando como partes en un contrato, no, sino que el patrono sí los trata de una forma muy abusiva, muy despectiva. Es superior, ¿verdad? Se siente superior, digamos, Y ¿verdad? por Y eso, ese ha sido el eterno problema, por eso es que se también crean por las eso. inspecciones y todo, ¿verdad? Por esas relaciones de poder que existen entre ellos. Ahora, para mejorar este principio de que el derecho de trabajo debe acoplarse a la realidad, que el que mencionabas anteriormente, eh, pues se genera en Guatemala una figura que es el tiempo parcial, que realmente nunca había sido contemplado dentro del Código de Trabajo. Y luego pues solo se instaura y incluso yo escucho, ¿verdad? Porque se escucha ahí entre entre los chismes de abogados, ¿verdad? Que ahora todo es trabajo parcial, ¿verdad? Entonces, y de la nada la CC viene y dice, no. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, verdad? Porque las figuras son buenas. Lo único es que echa la norma, pues se echa la trampa también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que fue la aplicación de esta figura y cómo crees que reaccionó pues todo el gremio empresarial a esto? Bueno, mira, muchas gracias. A mí me fascina este tema, Aldo. Primero, para ir a antecedentes, porque hay que entender de dónde viene el tiempo parcial. Técnicamente, el tiempo parcial sí pudo existir desde el año 48, porque el salario por hora sí está pactado en el Código de Trabajo. Entonces, si yo puedo pactar el salario por hora y si yo puedo pactar la jornada que yo quiero, porque yo tengo en el Código únicamente límites máximos, no mínimos. Entonces, técnicamente, el tiempo parcial siempre ha existido. Siempre, siempre. Bueno, ¿qué pasa? Y aquí es un tema de un encaje constitucional bien difícil. Hay una parte en la Constitución en donde se desarrollan los derechos laborales y dice esta parte que el trabajador que por costumbre o por contrato trabaje menos de la jornada semanal tiene derecho a percibir el salario íntegro de la semana. No trabaja menos, pero igual hay que pagarle El todo. salario íntegro a la semana. Porque la idea de esto, yo lo denomino así, digamos, esto es idea de Roberto Aguilar. Esto es una jornada a tiempo completa reducida, lo que planteaba la Constitución. Es decir, yo en la mejora de la productividad de mi empresa, puedo en vez de tener que estar trabajando 44 horas, 40 horas, estar trabajando con mis trabajadores solamente 40 horas y pagarle lo mismo. Y eso tenerlo como un beneficio. Y esa es una norma constitucional. Entonces, si digamos que por alguna razón, por contrato, trabaja 43 horas en vez de 44, tiene que devengar las 44. Esto tiene impacto a temas de salario mínimo mensual. Porque, y aquí vamos nuevamente a los problemas, ¿verdad?
Históricamente, el salario mínimo se ha calculado por el Ministerio de Trabajo de una forma bien rara, bien rara. Bueno, antes creo que solo era pensaba en un número. Eventualmente, pues dijeron, creemos un valor diario. Y de ese valor diario saquemos un valor mensual. Y de ese valor diario saquemos un valor por hora. En mi opinión, No funciona tan así, ¿verdad? Porque yo trabajo 1 hora, pero no sería lo mismo que me paguen como si trabajara todo el mes ahí, ¿verdad? Entonces... No, exacto. Entonces, y en mi opinión, lo más fácil en términos matemáticos y de cálculos era que el salario mínimo se fijara por hora. Porque al tener un salario mínimo por hora, esa es la unidad mínima en donde no pueden haber confusiones. Pero entonces aquí tenés este artículo constitucional que te dice que si tenés una jornada por costumbre o por contrato menor, le tenés que pagar la jornada completa. Entonces, eso se interpretó con el salario mínimo mensual. Básicamente no existía, entonces la Constitución crea un gran enredo, ¿verdad? Entonces... sí, o sea, de hecho sí lo creó y de hecho lo crea todavía. Puede trabajar menos, pero igual le tienes que pagar todo, ¿verdad? Entonces, como... Ahora, la pregunta es, ¿qué es pagar todo? Claro. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, si es a nivel contractual se entiende muy bien porque si estás por arriba del salario mínimo, pues simplemente tenés que respetar tu contrato y listo. Entonces, aquí para aclararle a los patronos, si estás pagando por arriba del salario mínimo, pues puedes contratar el tiempo parcial que se te dé la gana, porque nunca vas a tener ningún tipo de incumplimiento, o sea, siempre vas a estar bien. Si yo le pacto a una persona que le voy a pagar 5,000 quetzales porque me trabaje 30 horas al mes, que lo puedo hacer, ese técnicamente es un tiempo parcial, y si vos cumplís con pagarle eso y las prestaciones sobre eso, vas a cumplir. Entonces el tiempo parcial sí existe. ¿Cuál es el dilema con el tiempo parcial? El salario mínimo. Ahí es donde entra el conflicto. Hay otros temas particulares que complejizan más el tiempo parcial, pero concentrémonos en el salario mínimo porque esa es la piedra en el zapato, esa es la manzana de la discordia. Como tenés este artículo constitucional y tenés un salario mínimo pactado por mes, y la CC te dice que ese salario por mes es un mínimo vital que las personas necesitan para vivir, entonces la idea es, cualquier persona que esté trabajando menos de la jornada completa le tengo que pagar el salario mínimo mensual. Complicado. Entonces, digamos, como teníamos la Constitución y el Código de Trabajo, digamos que la interpretación sí tenía que ser de esa manera, aunque también transgredías otro principio del derecho de trabajo, que es la igualdad de salario. A igual trabajo, igual remuneración. Pero no se cumple ese principio si yo tengo que una persona trabaja 20 horas ganando el salario mínimo mensual versus una persona que trabaja 44 horas ganando también el salario mínimo mensual. No se cumple el principio. ¿Qué es lo que viene a desentrampar el problema constitucional? El convenio 175 de la OIT. El convenio 175 de la OIT fue ratificado por Guatemala, primero fue suscrito por Guatemala, fue ratificado finalmente por el Congreso, entró en vigencia en febrero de 2017, si no me falla la memoria, entra en vigencia y ya es un convenio vigente en este momento en Guatemala, el 175. Por ser de la OIT es parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, este convenio integra la Constitución. Entonces, al tener este convenio integrado a la Constitución, yo logro entender que sí puedo tener una diferencia entre un tiempo parcial y una jornada a tiempo completa reducida. ¿Qué sería una jornada a tiempo completa reducida? Que yo toda la vida trabajé 44 horas, mis trabajadores laboran 44 horas y de repente por un beneficio en un año lo bajamos a 42. En ese caso, si no puedes bajar el salario, y sí tendría que prevalecer este artículo constitucional que mencioné al primero de decir, tiene que devengar el salario íntegro. El salario íntegro era lo que estaba devengando. Si ganaba 5,000 trabajando las 44 horas, y si por beneficio, por costumbre y por contrato decidimos que trabajara 42, tiene que seguir ganando 5,000. Ahora, el tiempo parcial primero, al estar dentro del bloque de constitucionalidad, nos establece que sí es posible que exista el tiempo parcial. Además, que siempre fue posible porque es lógico. No puedes, o sea, es que ahí es donde el derecho no debería irse en contra de la realidad, ¿verdad? El tiempo parcial existe y hay personas que trabajan mucho menos de las 44, 42 o 36 horas, entonces siempre ha existido. El convenio 175 lo que viene a hacer de hecho es ser una garantía para decir, se vale el tiempo parcial, pero me tienen que garantizar los estados que el trabajador a tiempo parcial, en situación comparable con el de tiempo completo, en una comparación por hora, ganen lo mismo. Y que una persona solo por trabajar en tiempo parcial no gane menos. Es un principio muy básico, muy fácil de entender, muy sencillo. Muy justo, ¿verdad? Y muy justo, pero es difícil a veces de implementarlo como vos decís. Y el salario mínimo lo que nos complica todo. Entonces, muchas empresas, y donde vos decís, ¿cuál es la trampa? Muchas empresas sí, claro, quieren de una u otra manera abaratar la mano de obra contratando de tiempo parcial y es posible que se precarice parte del trabajo. Sí es posible, pero también vas a poder regularizar mucha otra.
Entonces, todo cambio legislativo a veces y todas las instituciones van a tener efectos positivos y negativos, pero siendo congruentes con el derecho de trabajo, lo que se tiene que hacer es permitir el tiempo parcial porque es una realidad. Y lo que hay que hacer es garantizar que no se den abusos. Lo que no se ha entendido bien es cómo interpretar el convenio 175 y el Ministerio de Trabajo fue el primero en hacerlo muy, muy, muy mal. Muy mal. ¿Qué fue lo que vos decías al inicio que la CC dijo que no? El convenio 175 sigue vigente. Y ese no ha tenido ninguna inconstitucionalidad, lo cual va a ser un poco difícil que tenga una inconstitucionalidad alguna vez porque es un convenio de la OIT, entonces no veo en un futuro cercano que en algún momento la CC vaya a decir es inconstitucional el convenio de la OIT, es muy difícil. Entonces está vigente y es una norma constitucional el convenio 175. El Ministerio de Trabajo, para implementarlo, decidió, no sé por qué, emitir un reglamento para hacerte algunas aclaraciones. El convenio 175 dice que los estados deben hacer las adecuaciones legislativas necesarias. Claro, entonces algunos dicen, la palabra o el concepto legislativas es algo muy amplio y puede ser a través de reglamentos inclusive. Pero en el caso de Guatemala, esta es mi opinión profesional, sí se tenía que hacer de forma legislativa. Porque a nivel reglamentario, vos ibas a tener una serie de inconstitucionalidades porque ibas a estar reformando el Código de Trabajo al momento de emitir ese reglamento tratando de regular el tiempo parcial, que fue lo que pasó. Ahora, el Ministerio de Trabajo hizo un muy mal reglamento, para empezar, muy malo, porque ellos no tomaron el único y el primer principio más importante del convenio, que era la comparación del trabajador a tiempo parcial en situación comparable al trabajador de tiempo completo. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Pues realmente en un gran error fue decir, el trabajador a tiempo parcial, el punto es que el patrono tiene que cumplirle con el salario mínimo por hora. Eso es lo que decía el reglamento. Y ahí es donde empezó realmente el problema, porque el convenio no establece eso. El convenio no dice que el trabajador a tiempo parcial se le tiene que respetar el salario mínimo por hora. Dice que se le tiene que respetar el salario por hora comparado a un trabajador de tiempo completo en situación comparable. ¿Qué quiere decir en situación comparable? Un trabajador que desempeñe un puesto parecido o el mismo puesto en la misma empresa. O si no hay en la misma empresa, incluso el convenio habla que comparado con la industria, a lo cual ahí está más difícil, pero quedémonos con la empresa, que es lo más fácil. Pero no, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue el salario mínimo. Entonces, ahí, de por sí, todo el reglamento es inconstitucional porque contraviene el convenio 175, al no tomar en cuenta la única y principal institución que da el convenio 175, que es al trabajador a tiempo parcial, lo tengo que comparar en situación comparable con uno de tiempo completo, no contra el salario mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí es donde se quiere abaratar la mano de obra y si va en perjuicio de los trabajadores, y precisamente eso es lo que evita el convenio 175. Si yo tengo una posición de secretaría y porque tiene mucho tiempo, esa persona ya gana 3,100 quetzales, eso está arriba del salario mínimo, ¿verdad? Porque el salario mínimo son 2,742. Esta persona gana 3,100, entonces ya gana más del salario mínimo. Pero como el reglamento del Ministerio de Trabajo decía que al tiempo parcial yo solo le tengo que respetar el salario mínimo, entonces agarro a otra persona a tiempo parcial y entonces le empiezo a pagar el salario mínimo del salario mínimo por hora. Pero si la comparamos con la situación comparable, que sería este mismo puesto de secretaría dentro de la empresa, no ganan lo mismo. Claro. Por hora gana más la persona a tiempo completo y eso es prácticamente lo único que el convenio dice que no tiene que pasar. O sea, para eso existe el convenio. Entonces el reglamento por eso era y es muy lógico, ¿verdad? Es muy lógico de cierta manera de que la regulación vaya encaminada a asegurar una igualdad en el salario y no una igualdad al salario mínimo. Totalmente, totalmente. Entonces, y esto, digamos, hasta te permite salirte un poco de abandonar ese tema del salario mínimo. Ahora, o sea, de salir del esquema, de pensar simplemente en salarios mínimos y hablar de, tratar de ver cuáles son los salarios en el mercado y pues de conformidad con eso comparar. ¿Y cuál crees que es la participación de CACIF en todo esto? Porque ellos son un grupo empresarial que sí hace presión en estos temas. ¿Cómo has visto su participación últimamente? Pues yo no la puedo conocer, ¿verdad? De fondo, definitivamente sé que pues de alguna otra manera creo que toda la población de Guatemala lo va a saber, pues de que tienen que tener participación, ¿verdad? Y deben hacer cabildeo en el Ministerio de Trabajo y pues eventualmente en el Congreso. Pues no ha habido una manifestación directa, más allá de que quieren el tiempo parcial, pero sí no se ha visto un planteamiento en el que se haga un análisis verdaderamente del 175, sino que simplemente es decir,
el tiempo parcial tiene que ir porque tiene que ir, porque tiene que ir, porque tiene que ir, pero sin nunca sentarse a decir, bueno, muy bien, pero ¿cómo se tiene que implementar a la luz del convenio 175? O sea, y ese fue un grave error. Claro, no sé y por ellos qué. han sido un grupo empresarial pues muy criticado, ¿verdad? Incluso por el mismo sector empresarial, ¿verdad? O sea, Sí, por supuesto. entonces, por tratar de realmente de hacer un análisis únicamente empresarial sobre los temas, ¿verdad? Porque no tienen el tema humano de los salarios, no ponen el tema social, pienso yo, sino lo ven desde una perspectiva puramente del gremio de los empresarios em, más tradicionales, podría decirse, Pero ¿verdad? fíjate, Aldo, que yo te digo, y ahí es donde yo no entiendo, vamos al CACIF, que desde un punto de vista económico, a ellos lo que les conviene, por un tema de certeza jurídica, es que se pueda implementar ya de forma segura. Entonces, no entiendo por qué, o sea, no hubo una participación activa en que la regulación se haga bien. Es decir, o sea, y el Ministerio de Trabajo estuvo homologando, porque participó, pues se le invitó a la parte sindical, no sé si participó finalmente o no, también a la parte patronal. Siempre el Ministerio de Trabajo invita y socializa antes de emitir. Y participaron, y entonces, ¿sabes qué es lo que yo te digo? Más allá incluso de que haya sido un interés, o sea, que haya sido un análisis egoísta, fue simplemente un mal análisis. Ujú. O sea, solo fue un muy mal análisis de algo que si ellos siempre han querido que se implemente, lo que más les convenía es que hiciera una forma en la que evidentemente la CC no lo fuera a batear de entrada. Porque el sector sindical siempre anunció desde el inicio que estaba en contra del tiempo parcial. Tiene sus razones, pero si se Y sabía. tal vez eso también es una postura un poco extrema, ¿verdad? Estar en contra de eso, Totalmente, ¿verdad? no, en el sector sindical también tiene unas posturas recalcitrantes en donde se montan en ese artículo constitucional diciendo no puede existir el tiempo parcial. No puede existir la realidad. Entonces, ¿qué? Entonces decretemos que no existe la Sí, gravedad, pues muchísimos sí. trabajan así O ya, sea, pues. no, exacto. Entonces, esa sí es una postura, también pienso yo, muy recalcitrante del sector sindical, quien creo que tampoco participó mucho en esto. Y entonces dejaron solo al Ministerio de Trabajo, hizo un mamarracho, pero muy, muy mal hecho, en un reglamento bastante corto, en donde pues hizo lo primero que decía el convenio 175 que no se tenía que hacer. Y además, eso solamente es con el salario mínimo. Ahora, ya entremos a los detalles. La regulación también es necesaria porque el tiempo parcial nos deja muchas interrogantes, Aldo, al respecto de cómo van a funcionar ciertas instituciones. Por ejemplo, las vacaciones. Em, ¿Cómo vas a hacer para el pago de la indemnización si una persona pasa de un tiempo parcial a un tiempo completo o viceversa? ¿Cómo se calculan los séptimos en el caso de que el pago sea por día o sea por hora? Um, Todo eso sí es necesario que se regule porque hay 1 y 1000 criterios. O sea, yo te puedo decir mi opinión de cómo puede ser y te puedo encontrar 15 abogados que nos den 15 opiniones distintas de cómo se debería interpretar. Allí es donde el Estado sí debería intervenir para emitir una legislación, una normativa que brinde certeza jurídica a las partes. Ahí sí tanto lo que le gusta al CACIF, certeza jurídica. Porque si alguien tiene que tomar la decisión. O sea, no podemos de que según le guste al abogado o laboralista se va a interpretar. No, en algún momento alguien tiene que sentar el criterio y decir, bueno, se va a hacer de esta manera, analizado de la forma más profunda, más seria, más profesional, a la luz del derecho de trabajo, a los principios, y listo, sacarlo así. Pero este reglamento no reguló al respecto de eso. Entonces, eso también en el tiempo parcial te deja muchos vacíos. Es decir, si tengo una persona que trabaja 3 días a la semana, ¿cómo le computo las vacaciones? O sea, solamente trabaja 2. Tengo una norma en el Código de Trabajo que dice que tiene que tener 150 días trabajados para gozar vacaciones. Uy, pero ¿cuándo me junta los 150 días? ¿Cómo le computo los 15 días hábiles? O sea, es decir, si me voy a la ley del OJ respecto a que solo son los días hábiles de lunes a viernes, o cómo funcionan las vacaciones. El tema del séptimo es algo bien importante. O sea, si se calcula un séptimo como si en el caso concreto que trabaje 2 días, le tengo que pagar un tercer día completo, o solo le pago una parte proporcional del séptimo de esos 2 días. Tantas interrogantes, algo que era Y todo eso necesario. está al aire. Está al aire. Y el reglamento, de hecho, desde que estuvo muy mal, ni siquiera tenía Eso eso. lo pudo haber hecho el reglamento, Ni siquiera eso, digamos, ni siquiera ¿verdad? tenía eso. Entonces, mucha falta de certeza. Ahora, uno de los mayores errores que yo no sé por qué le cuesta tanto a la gente entenderlo. El salario mínimo por hora que publica el Ministerio de Trabajo está equivocado. Tiene un error matemático. Porque el salario mínimo no se fija por hora. Partimos de un valor diario y lo que haces es que agarras ese valor diario, lo multiplicas por 365, lo dividís dentro de 12 y así tenés el salario mínimo mensual. Es un procedimiento matemático que en algún momento a alguien se le ocurrió hacerlo de esa manera. Y entonces, ¿cómo hacen para sacar el salario mínimo por hora? Agarran el valor diario, que en algún momento alguien se inspiró, lo dividen dentro de
8 en la jornada diurna, y ese es el valor por hora. Ahora bien, el derecho de trabajo, y regresamos a la primacía de la realidad, ¿verdad, Aldo? Entonces, lo que el convenio 175 busca es que el trabajador a tiempo completo y el de tiempo parcial a la bolsa se lleven exactamente lo mismo por hora, trabajado por hora. Eso es lo que busca. Pero si haces el cálculo de cuánto es lo que las personas que trabajan con el salario mínimo mensual, trabajando 44 horas a la semana en todo un año, si haces el cálculo de según las horas trabajadas versus el ingreso anual, el cálculo por hora es arriba del que dice el Ministerio de Trabajo, y son por dos razones bien sencillas. Al momento de que multiplicaron por 365 el valor diario, están pagando el domingo entero. Entonces, ahí ya le estás inflando el valor por hora dentro de las 44 horas que trabaja. Y además les pagan también, incluye dentro de esa operación el mediodía del sábado. O sea, el mediodía que no se trabaja, porque el sábado se trabaja solamente 4 horas. Pero esas otras 4 horas, al momento de multiplicarlo por 12, se paga. Entonces, si vos ves en términos estrictamente de dinero y en fichas, un trabajador a tiempo completo ganando el salario mínimo mensual, según las horas que trabaja en todo el año, contra todo lo que recibe, su salario va como ahí por 14 más o menos. Y el salario que publica el Ministerio de Trabajo es como 11 y fracción. Gana más el que trabaja a tiempo parcial, digamos. No, el de tiempo completo. Porque el de tiempo parcial, lo que le estarían diciendo es que se le tienen que pagar los 11, que dice el salario mínimo. Pero el punto es que la persona que gana también el salario mínimo a tiempo completo, su valor por hora no son 11, son 14 y fracción. Y si el convenio lo que busca es establecer que ganen exactamente lo mismo, lo que tenés que ver al año es que en situación, revisando por hora, entre el tiempo parcial y el tiempo completo, es que se lleven exactamente el mismo dinero. Y mira, Aldo, no entiendo, ha sido bien difícil explicarle a la gente este error. O sea, que el Ministerio de Trabajo publique ese número no significa que está bien. Y menos a los ojos del derecho de trabajo, porque el derecho de trabajo lo que va a ver es la realidad, no la ficción de un acuerdo gubernativo, principalmente cuando tiene un error matemático, porque ese salario mínimo por hora no es el salario mínimo que realmente devengan las personas del salario mínimo mensual. ¿Sabes cómo te lo pongo más fácil, Aldo? En temas de costo para la empresa. El punto es que por hora, un trabajador a tiempo completo te tiene que costar exactamente lo mismo por hora que uno a tiempo parcial. Si vos tenés un trabajador contratado en una jornada de 44 horas y le pagas el salario mínimo mensual, y tenés a un trabajador que trabaja solamente 20 horas en tiempo parcial y le pagas el salario mínimo por hora que dice el Ministerio de Trabajo, te sale más barato por hora el de tiempo parcial. Por eso que te digo que según el acuerdo son 11 y fracción, pero si te ves en la realidad de las fichas que se llevó el trabajador a la bolsa del de tiempo completo, no es 11 y fracción, sino que son 14 y fracción. No, sí, pues realmente un tema que no solo debe quedarse en la teoría, ¿verdad? Sino que realmente la inspección debería de tomar en cuenta todas estas opiniones de abogados como vos y aplicarlos, porque a veces pareciera que el Estado no solo es malo para legislar, sino es malo para aplicar. Luego realmente se tarda mucho en resolver y luego quizá es imposible ejecutar, ¿verdad? Entonces estamos como en un sistema que no sirve, ¿para qué sirve entonces? ¿verdad? Porque habiendo abogados laboralistas de tan alto nivel en Guatemala, no se refleja en un proceso eficiente, ¿verdad? Un proceso que cumple todas estas funciones o estos principios del derecho procesal, ¿verdad? Entonces realmente nos quedamos únicamente en conferencias y asombrados de que hay muchas personas con conocimiento, pero no se traduce a nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces de ahí está realmente esa desconfianza que le tiene ciertas corrientes políticas a todo lo estatal, ¿verdad? Y ahora el derecho de trabajo ahora se ha mezclado mucho con el tema de mujeres, ¿verdad? Porque no solo hay una relación de poder entre un patrono y digamos su empleado, ¿verdad? Sino ahora también desde el siglo pasado, ¿verdad? No estamos hablando mucho tiempo, desde que realmente se uniformó la función de hombre y mujer dentro de la oficina, ¿verdad? O sea, realmente yo por lo menos, no sé cuál fue tu experiencia, pero yo nunca vi a una mujer
por su género como menos capaz, menos inteligente. Es más, yo hasta miraba que en las clases eran más ordenadas, eran... nunca me sentí mejor por ser hombre, por así ponerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez más fuerte, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que eso sí ya es biología, ¿verdad? Que no se puede medir, pero ya a un nivel profesional de aporte académico, profesional, etcétera, nunca vi que las mujeres fueran, pues, de alguna manera tuvieran una deficiencia. Es más, yo siempre las he visto como rivales realmente merecedores. Hay abogadas buenísimas, hay en todas las ramas, ¿verdad? Entonces realmente ha sido una revolución de la mujer. Estaba viendo yo un artículo otro día que los últimos 100 años fueron de la mujer y es muy cierto, ¿verdad? Porque las mujeres de hace 200 años no eran ni comparables a su posición actual, ¿verdad? Entonces realmente el grupo de la sociedad que más ha avanzado en los últimos 100 años se ha visto que son las mujeres y yo definitivamente estoy de acuerdo. Ahora, en Guatemala se ven estos casos de estas relaciones de poder y muy recientemente hay un caso que me llama la atención tu opinión, que es el caso de Nómada, en donde el director de medio se le acusa por un acoso a algunas personas que trabajaban por él, ¿verdad? Y esto es un análisis que ha sido yo sigo, no sé si alguno de nuestros escuchas o vos has escuchado a una persona que se llama Jordan Peterson, que he seguido, que es un psicólogo clínico, que decía, pues, cómo es que estamos respondiendo en el área de trabajo esto de trabajar juntos, porque hace 100 años los hombres y mujeres no trabajábamos juntos, ¿verdad? Unos trabajaban en unas cosas y otros en otras, y ahora pues de alguna manera todos estamos en la misma oficina, y se vuelve este tema de que posibles acosos, posibles cosas así. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Por ejemplo, el psicólogo Jordan Peterson decía que incluso hay que cuestionarse, ¿verdad? Que será que es propio que las mujeres usen maquillaje en las oficinas, ¿verdad? Porque de alguna manera el maquillaje fue creado para hacerlas verse más atractivas para los hombres, cosas así. ¿Cómo crees que el derecho de trabajo está respondiendo a esto? Porque si esta rama del derecho realmente se basa en relaciones de poder, nunca se ha visto realmente una regulación específica para cuestiones de género, que pienso yo que va a ser un tema muy relevante, como actualmente se ve en el periodismo, de que incluso salió este periodista en una publicación, hizo una publicación donde él acepta que aunque desconocía esta relación de poder, acepta que existe y que de alguna manera puede ser utilizada en el área de trabajo para ciertos tipos de acoso. ¿Cómo has visto que el derecho de trabajo ha adoptado estas ideas? Bueno, mira, para responderte el derecho de trabajo en Guatemala en concreto, muy mal, muy mal. Es decir, no tenemos nada, básicamente. El tema de acoso, a pesar del código no lo entiende. Eh, en juicio, nunca he visto nada en juicio al respecto, y porque debe haber muy, muy poco. Pasa, lo que te puedo decir, o sea, que sí lo he visto, por la experiencia de trabajo, es real, pasa, pasa mucho, y pasa mucho. O sea, sí, sí se da muchísimo acoso de parte de hombres hacia mujeres. Yo sé que hay acoso de todo tipo, pues, pero sí hay generalizado, bueno, generalizado, pero creo que estadísticamente más podrías ver que si es muy recurrente un abuso del hombre, abusando, digamos, de una posición de poder dentro de una empresa, buscando algún tipo de favor sexual con alguna mujer. Entonces, sí sucede. Pero no solo eso, Aldo, también es un tema en donde vos creo que sos una persona pues de una mente pues muy abierta, y creo que tu mente en general no representa el promedio, ¿verdad? De Guatemala, cuando me decís que pues nunca has visto a las mujeres de menos. Pero laboralmente te puedo decir que sí, muchas mujeres son despreciadas. O sea, simplemente por el hecho de ser mujeres, no se les toma en cuenta. Y muy buenas, como vos decís. O sea, sí, creo que sí es real y se puede ver. Cuando uno trabaja, digamos, con las empresas, te puedes dar cuenta, no en todas, pero como te digo, sí hay muchos casos, es muy recurrente, donde no solo es el acoso, o sea, sino también hay un tema que como hombre te va a ser más fácil avanzar o ser escuchado al respecto de tus ideas que como mujer. Y desgraciadamente, pues también todavía hay patronos que tienen una mentalidad todavía muy atrasada, en donde eh, te digo que llegan a extremos, digamos, de casi de misoginia, o si no, pues simplemente malos tratos, un trato despectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y allí sí te digo que las instituciones
no tienen una respuesta. La mayor parte de casos de la inspección de trabajo, cuando van por malos tratos, los inspectores terminan resolviendo los expedientes diciendo que no se pudieron probar los malos tratos, porque es bien difícil de probar además, ¿no? Claro. Entonces, entras en una esfera, Aldo, en donde, wow, o sea, sí, el desafío es enorme, hay muchísimo por delante y en Guatemala particularmente falta demasiado, o sea, como te digo, demasiado es demasiado, y no solo pensemos a nivel legislativo, porque el tema es que cuando ya se pueda llegar a interiorizar a nivel, digamos, de cultura, de instituciones, todavía falta mucho, porque sí, muchas instituciones empresariales o patronales tienden todavía a no tener una apertura al respecto de los temas de género y de la equiparación. Y hay, digamos, temas estructurales más de peso en donde vos encontrás comentarios en donde pues, un empresario te va a decir que no, que una mujer solo le da problemas porque si se embaraza y tiene un hijo tiene inamovilidad. Y entonces el patrón no ve eso como un problema. Entonces la reproducción humana es un Sí, problema. patronas también, ¿verdad? Porque hay mujeres que son severas por con otras mujeres. Por supuesto que sí, esto no solo va de parte de hombres, por supuesto que mujeres patronas también son, a veces son bien duras o sea, no tienen como la empatía, ¿verdad? A pesar de que es su mismo género. Y digamos, el tema de la reproducción, o sea, que ahí entramos a temas mucho más atrás de la división sexual del trabajo, es algo que compararlo bien fácil. La licencia por paternidad son 3 días, o 3 o 5, no lo recuerdo ahorita, pero no pasa de 5. Y para la mujer son 84. Y la inamovilidad de 9 meses más 10, 19 meses, más los 3 meses, son como 23 meses de inamovilidad aproximadamente para la mujer. El hombre no, solo son 3 días de licencia, 5 días de licencia. Entonces, un patrono piensa y simplemente ve a un hombre en términos, ahí sí cuando vos decís sin ver lo humano, incluso sin verlo como especie, vamos, porque la reproducción humana creo que ya es algo que hay que ver como especie, entonces dice simplemente, una mujer es problema, porque se me embaraza y se me complica, yo no la puedo despedir y es muy problema. No está trabajando, pues, y ¿verdad? Puede que no esté ahí, ¿verdad? Y tengo que darle la hora de lactancia y entonces, o sea, después se va a ir en el pre-post, ¿qué hago yo para cubrir con alguien? En cambio, si contrato a un hombre, no. Y desgraciadamente ese pensamiento pues sigue siendo vigente para muchas personas. ¿Y tu opinión es más de legislar en protección, como digamos tendencias como la ley en contra del femicidio? ¿O crees que debemos de enfocarnos más en la persona que juzga, ¿verdad? ¿O crees sí seguís confiando en la legislación, digamos? No, mira, en actual definitivamente no. Y para responder a tu pregunta, creo que las dos. O sea, la necesidad de fortalecer a nuestros funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicas, es absolutamente imprescindible para que mejore y el Estado pueda funcionar mejor. Sí que se necesita una actualización. Es que veamos, el Código de Trabajo es del año, o sea, fue escrito más o menos en el 48, reformas importantes en el 65, pero en sí la estructura viene de los años 40. Entonces, no tenés una legislación que realmente se adecue a la realidad, pues, o sea, al contexto que se está viviendo, no la tenés. Incluso la tecnología, nuestra legislación no la puede entender todavía. O sea, un correo electrónico en juicio es algo muy difícil de presentar, pues, como prueba. Entonces, sí, yo creo que también se necesitarían cambios legislativos. Claro, yo te digo personalmente, yo soy de las personas que como abogado no creo que un cambio legislativo va a cambiar definitivamente el país. Esos son procesos que llevan más tiempo y que son culturales, políticos y que también tiene que ver un tema de lucha que se va a dar dentro de las empresas para ir rompiendo esos esquemas, pero un acompañamiento legislativo definitivamente podría ayudar porque sí se necesitan herramientas más eficientes para ver este tema del acoso y es que mira, o sea, con la mujer, ¿verdad? Es eso, pero y en general, o sea, al momento de legislar esto, el tema sería legislar de cierta manera en la que puedas cambiar la dinámica en la que el patrono se relaciona con sus trabajadores. Porque ese es un tema muy complicado, porque incluso eso es lo que hablaba este Peterson, de que es muy difícil que un hombre no se vea activado, por así decirlo, ¿verdad? Por en la forma de vestirse una mujer, la forma de maquillarse una mujer. Entonces, hay normas que deben de aplicarse neutralmente en el área de trabajo. Son cuestionamientos, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra de lo que él dice. Es un punto. Pero, por ejemplo, él dice, un hombre podría llegar enseñando las piernas, por ejemplo, al trabajo, podría llegar, por ejemplo, él pone ejemplos que a mí me dan, pero realmente me pongo a pensar, ¿verdad? Porque dice, bueno, las mujeres a veces usan blusas sin mangas, ¿verdad? Entonces podría un hombre llegar sin mangas con una camisa semiformal a una empresa, o sea, es decir, ¿cuáles son las reglas, pues, verdad? Porque no nos hemos acoplado a esto y definitivamente
deben de haber normas, ¿verdad? Entonces, incluso hemos visto, yo creo que el presidente Maldonado Aguirre, creo que se llama el que cuando renunció Topérez, Sí, ¿verdad? Maldonado, claro. Él puso unas reglas Sí. de vestimenta, Sí, ¿verdad? sí, lo recuerdo. Entonces me acuerdo que fue como controversial, Por ¿verdad? supuesto. Sí, mira, bueno, ese señor también es bastante antiguo, entonces, por sí no es como un gran referente de pensamiento. No, lo que decís, mira, bueno, personalmente, Aldo, el problema que yo tengo es que en cuanto al liberalismo político, o sea, sí soy bastante radical respecto a la liberalidad del ser humano. Entonces, si me preguntas respecto de normas sobre la vestimenta, yo te voy a decir no. Porque es tu santo derecho, Aldo. O sea, si vos querés ir vestido como querrás, mira, yo entiendo, si querés no mostres tus órganos genitales, ni mostres pues, tus glúteos o partes que pueden ser en algún momento desagradables, entre comillas, porque igual es algo natural, pues yo lo entiendo. Claro, en el planteamiento de Peterson también creo que creo que exagera el argumento hasta un punto en donde lo ridiculiza, porque sí, lo que pasa es que culturalmente no existen esas playeras para hombre. Ese es el problema, que culturalmente no existe. Culturalmente para mujer sí existen. Entonces, bueno, ¿por qué es? Porque culturalmente vos no tenés que explicarle a ninguna persona el top de una mujer, pero sí tendrías que explicarle el top de un hombre. Ahora, si me preguntas a mí, porque este es un tema de garantías individuales, de libertad de acción, es tu cuerpo, Aldo. O sea, nadie, ni siquiera un patrón. ¿Crees que es libre para todos? Así O sea, es, realmente es libre para todos. Y si es una regla de la empresa, pues esa sí sería aplicarla para todos también, ¿verdad? O Pues sea, mira, yo te digo que la cuestiono, porque el tema es que la empresa no está arriba de la Constitución, ¿no? Entonces, la empresa no puede legislar arriba de la Constitución, y si la Constitución te establece, digamos, la libertad de acción, que es algo tan sencillo, yo entiendo, o sea, que por temas culturales, pues todavía van a seguir siendo las vestimentas, pero te lo planteo así, Alto. Pensemos que en algún momento la especie puede ser mejor. Si a nadie le importa cómo se viste la demás gente, mano, cualquiera se va a poder vestir como quiera, y es que el punto es que no va a importar. El problema no es cómo se viste la gente, el problema es cómo socialmente existe una respuesta a cómo me he visto yo, y aquí tal vez me vas a entender vos, porque el tema es que estamos permitiendo que la colectividad condicione al individuo por pero ¿no estupideces. crees que la colectividad de alguna manera comparte una biología que responde a ciertos señales, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo lo he visto, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo en la oficina que una vez trabajé. Porque estas cosas pasan, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez no se hablan de una manera tan pública, sino me acuerdo que contrataron a una abogada muy guapa, ¿verdad? Y realmente la oficina se paralizó como, o sea, yo te estoy siendo sincero porque estas No, cosas, te entiendo, pasa, yo te o entiendo. sea, esas cosas es cierto, pues, o sea, y de alguna manera como abogados que respondemos a la realidad que hablabas de este principio, debe de hablarse, ¿verdad? Porque definitivamente luego pueden que todos se metan en problemas porque dicen que ella se sentía acosada por toda la oficina, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque no podemos actuar en contra de nuestra naturaleza y tampoco yo creo que debe de hablarse un poco del sentido común y no tratar de reglamentar todo, ¿verdad? Porque después todos van a estar acusados de violencia en contra de la mujer, de cosas así, y yo veo que a veces no vamos para adelante, sino vamos para atrás, porque yo te ponía el ejemplo de Nómada, porque el director de esta publicación, pues, era feminista a muerte, pues, ¿verdad? Él promulgaba el feminismo, él decía el respeto hacia las mujeres, y luego él mismo se queda enredado en su propio dogma, ¿verdad? Entonces ahí sí que la revolución se come a sus hijos, diría en la Revolución Francesa, pero entonces debe de reglamentarse cómo debe de responderse, porque tampoco puede hablarse de una liberalidad total, porque yo pienso que entonces sí estaríamos abriendo la puerta para muchos problemas adentro de las oficinas, ¿verdad? Porque es algo un secreto a voces, ¿verdad? No, Porque entiendo tu punto. O sea, tu punto va más enfocado a qué hacemos si la mujer exhibe algo y excita al hombre. Yo te lo digo, o sea, es responsabilidad del hombre, Aldo. O sea, ¿Sí crees? es responsabilidad del hombre, entonces al carajo, ¿verdad? O sea, esta chica tiene el derecho a vestirse como sea. No, claro, yo sé que no puede haber, o sea, sí hay normas colectivas y sociales
tenemos que manejar del lado derecho para no chocarnos, ¿va? Yo entiendo la necesidad de las normas. El punto es que el tema de la ropa es algo que es intrínseco, pues es algo que está en tu cuerpo completamente. Entonces ahí es donde yo te digo que ni el Estado, ni la sociedad, ni la cultura, ni el patrono debería intervenir. Entonces, en concreto con lo que respondes, me parece que ahí es responsabilidad de los hombres. Es responsabilidad de los hombres en donde, ¿qué pasa si vos miras a un hombre súper guapo y bien arreglado y bien atlético, sin playera? ¿Vos lo haces sentir mal de alguna manera? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué si ese hombre que es igual de guapo no lo hace sentir mal? Porque no podés de alguna manera regular tu comportamiento para tampoco hacer sentir mal a esta persona. Claro. Entonces, mira, ahora te digo algo. Para mí todo esto, incluyendo lo de Noma, esto, Aldo, eso es solamente superficial. Esto es solamente lo que es mediático, solamente lo que nos distrae finalmente del fondo. O sea, si no existieran las diferencias estructurales entre hombre y mujer, mano, o sea, la gente tendría sexo libremente y no habría acoso. Claro. Porque, o sea, vos te acercarías y dirías así como, mira, me gustas, me atraes sexualmente, ¿quieres algo? Te van a decir no, va, órale. Pero el problema es que existen esas diferencias estructurales. Claro. Entonces, en el caso de Martín, es un tema en donde, pero esto es un pensamiento ya general, de ideología transversalmente. El dogma de la ideología a lo moral. Y es que lo moral, lo religioso no lo quitamos de encima. Porque entonces Martín parece que estaba convertido a una religión que se llama feminismo y entonces... Era un mal feminista. Entonces ahorita comete un pecado y prácticamente es expulsado. Ahí es donde vos ves, pero esto es más de analizar como sociedad, cómo es que nosotros llevamos nuestros procesos. Porque yo soy, de hecho lo he publicado, yo creo que todos los hombres, el 100%, en un momento de la vida han sido agresores, todos. No necesariamente es un delito, pero sí todos han sido agresores de una u otra manera, incluyéndome a mí. Entonces, el punto es, esto no pero va por a ser hombres, ¿no? Parecía no. como lo describís, pareciera eso del pecado original, ¿verdad? De que nacimos de alguna manera... No, pero fíjate que no es eso lo que nos lo enseñaron. O sea, el punto sí, es que en algún momento, sea hasta nuestros padres o colegas o tíos o claro. alguien eventualmente nos enseñó comportamientos que probablemente no son respetuosos o ideales entre género, ¿verdad? Entonces, lo somos. Pero el punto es cómo se va a abordar. Entonces, mira el caso de Martín. O sea, entonces él, por ser un feminista, comete un pecado y entonces él excomulga prácticamente de la iglesia del feminismo por este asunto. Y el problema es que nuevamente no tenés mecanismos que no sean coercitivos para arreglar las cosas. Y pues yo entiendo que en algún momento tiene que haber un mecanismo coercitivo. O sea, si hay una agresión sexual abierta y directa, por supuesto se tiene que juzgar de alguna forma, ya tiene que ser algo penal. Pero no todo va a ser penal. Sí, ese es el punto. La cosa es que estos casos están ocurriendo pues en todo el mundo. Ahorita vemos a Harvey Weinstein, el director de Miramax, que si alguno de ustedes vio una película de Miramax, que también, ¿verdad? Decenas de personas acusándolo de acoso, cosas así. Y luego vemos que muchas, yo creo que casi todas las demandas se resuelven con plata, ¿verdad? Sí. Entonces, también estos medios se vuelven como medios un poco de que se arreglan con dinero, que yo lo veo muy difícil, porque yo siento que al final... mientras más normas, más herramientas, más personas que se aprovechan de ellas, ¿verdad? Entonces, personas que dicen, sí, a mí me pasó esto que dice aquí en el código, mire, y realmente ni lo había, hasta que lo leyó en el código dijo eso, cabal, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado y nosotros, pues, como abogados, yo creo que debemos de tener una mente muy templada sobre cómo hacerlo, porque tampoco de satanizar un lado o el otro, sino realmente crear un ambiente más humano para todos dentro del área de trabajo y donde las mujeres se sientan seguras, donde los hombres se sienten a gusto y realmente llevaron esta función de pues llevar a cabo una actividad económica productiva, ¿verdad? O sea, porque eso es el final. Ahora, estos son los retos que yo veo dentro del derecho de trabajo últimamente, ¿verdad? Esto es lo que te quería hablar en el tema de las mujeres, porque yo veo que ha surgido, ¿verdad? Y yo siento que siempre ha sido un tema. Yo me acuerdo en tribunales, o sea, en todos lados se siente este ambiente de realmente de cómo trabajar con mujeres, ¿verdad? Porque realmente los hombres y mujeres es complicado, es realmente una relación complicada, porque pueden surgir atracciones, pueden que unas atracciones no sean bien recibidas por una de las partes del hombre o de la mujer, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces estos van a ser soluciones que yo creo que el derecho de trabajo de nuestra época le va a tocar
arreglar, ¿verdad? O sea, sí van a ser retos del derecho de trabajo, de esto, ahorita más con la ideología de género y todas estas cosas que se vienen encima, que va a tener que regularse o no regularse, y los jueces decidir, bueno, ¿qué es acoso? ¿Va? O sea, ¿qué es realmente algo que hay que sancionar y erradicar y cosas así? Y efectivamente tener cuidado con a quien escuchamos, porque digamos, el cura no siempre es cristiano, dirían, ¿verdad? Entonces hay que también tener una mente muy templada, ¿verdad? Al escuchar esto y no ser una persona muy radical. Ahora saliéndonos un poco de tu especialidad, que es el derecho laboral, y te agradezco mucho por esta clase magistral sobre el tema, que yo creo que cualquiera de los oyentes va a poder aprender mucho del tema con escuchar este podcast. ¿Cómo ves la política? Porque vos siempre has sido activista, vos siempre has estado a veces en política partidista, a veces apoyando en temas jurídicos, en iniciativas privadas de pues, ciudadanos privados, integrado en asociaciones. Eh, en estos, no sé, quizá 10 años, un poco más de activismo político, ¿crees que Guatemala ha avanzado? Y si lo crees, ¿en qué prospecto has visto un avance en Guatemala? Ah, qué difícil. Lo que pasa es que es bien abierta la pregunta. O sea, mira, si lo vemos en indicadores macroeconómicos, en tema de pobreza, que es, digamos, el más fácil de ver, pues, digamos que no ha habido mayor movimiento, incluso hasta un posible retroceso. Estamos hablando de un 50% de pobreza, casi 20 y tanto de pobreza extrema. Entonces, son temas que definitivamente no se han abordado y no se han solucionado para nada. Yo siempre creo, Aldo, que las cosas no pueden ser blancas y negras. O sea, siempre tienen que tener matices ahí, grises. Y dentro de eso, te pongo un ejemplo de algo que para mí es positivo. ¿Te recordás a la persona que insultó al presidente? Ujú, sí. Me pareció maravilloso. Pues, me da igual si lo insulta o no, pero me pareció maravilloso primero, el abuso de Amy Morales de llevarlo a un tribunal penal, porque lo había insultado, argumentando estos temas del honor y estas pendejadas. Viene un juez penal, un juez penal cualquiera, porque no fue un alto juzgado de alto impacto, ni mediático, ni sala, ni magistrado, no, un juez primera instancia ordinario en el sentido que es como, no tiene nada relevante mediáticamente o políticamente que vos digas que tiene un respaldo. Viene y le dice el presidente, entre la honra del funcionario público y la libertad de expresión, tiene que prevalecer la segunda. Mira, eso es un avance, Aldo. O sea, eso es un avance porque que tengas un juez de primera instancia penal diciéndote, mandando al presidente, diciéndole, váyase aquí, porfa, o sea, aquí no tiene nada que hacer usted aquí con su honra, en contra de un ciudadano, eso a mí me parece un avance en tema de libertad de expresión. No estoy diciendo que Guatemala es un ejemplo de libertad de expresión, pero es un avance, o sea, porque te das cuenta que hay ciertas garantías que se cumplen. Entonces, ciertos atisbos, ¿verdad, Aldo, institucionales? Pues por lo menos ya tenemos del 94 por aquí, en donde la transición de los gobiernos ha sido pacíficas. Y claro, ahorita estamos metidos en el tema de la corrupción. No, porque es institucional, digamos, sí hay una institucionalidad. Sí, pues porque si miras del 80 para atrás, cómo era la transición del poder, era muy, muy golpeado. ¿Quién tiene más soldados? O sea, ajá, ¿no? Entonces era así como, o que se lo iban turnando, y claro, ahora se lo turnan de otra manera, pero... Y también Jimmy Morales, digamos, disculpa que te interrumpa, pero Jimmy Morales, al denunciarlo, creo que también es un avance de no abusar de su poder, porque él lo denunció, pues no lo desapareció a vos. Totalmente. O sea, mira, no me había puesto a pensar en eso. Claro, o sea, imagínate Lucas García, ¿va? O sea, sí, Lucas, o sea, mano, no salís del edificio. O sea, ahí te quedás. Entonces, que simplemente que incluso Jimmy, dentro de su pendejismo, se ha ido a presentar una querella, y pues que le hayan dicho, sí, mira, aquí no tiene nada que ver, invocando un principio constitucional tan importante para la democracia, Aldo, como la libertad de expresión. Vos decís, o sea, son cosas que no son absolutamente malas. Pero otra cosa, la relativa credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. O sea, mira, en estas elecciones tanto que se denunció de fraude, no era cierto. O sea, solamente era pura propaganda en donde al final no hubo errores de sistematización, pero no fue el conteo real, sino ese solamente es el backup que se tiene. Pero las juntas electorales como tal han demostrado cierto grado de confiabilidad. Pues no quiero decir, hoy sí han sido perfectas y tal vez no... que no ha habido definitivamente nunca fraude, pero no puedes negar que de cierta manera esos resultados
han sido relativamente confiables porque son tendencias que se van estudiando, que se van marcando, que se cumplen. Es decir, no te pasa que de repente tenés un último lugar que te quedó con 90% de votos, ¿va? O sea, que evidentemente es un fraude. No, o sea, sino que ves que incluso el papel del Tribunal Supremo Electoral, al menos en el tema tan concreto del sufragio, ha sido lo que se ha rescatado. Y esto es algo que, a pesar de que sea poco, no se puede dejar de pasar sin notarlo como lo bueno, porque tendemos a enfocarnos solamente en lo malo, pero también en cosas buenas, Valdo, que se están dando. Tenés vos, digamos, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, más la CC, creo, que ha tenido fuertes tensiones con el Ejecutivo y no han ido a sacar con el Ejército a la CC. O sea, que si el presidente de repente ha medio incumplido algo, para mí eso es parte de las tensiones que constitucionalmente aún están dentro del marco. Se ha respetado la Constitución. Sí, exacto, digamos. o sea, que está dentro del marco todavía para mí, dentro del marco de la Constitución hay cierto nivel de tensión, incluso hasta medio de infracción, en donde no necesariamente estás diciendo, puche, que estás viviendo fuera de un marco constitucional. Eso para mí, por lo menos tener esas mínimas reglas básicas, es una plataforma que más adelante, probablemente otras generaciones, puedan aspirar a tener sistemas democráticos un poquito más profundos. Entonces, vale la pena verlo, ¿verdad? Vale la pena notarlo. Claro, hay mucho, ¿verdad? Por avanzar, sí, el organismo judicial tiene muchísimos desafíos, hay problemas que vienen desde la Constitución, de un mal diseño institucional, el sistema político partidario tiene deficiencias democráticas muy severas, muy severas. Por supuesto, así lo es, ¿verdad? Pero dentro de todo, para mí sí han existido algunos atisbos de institucionalidad, por más pequeño que hayan sido, han existido, con sus sombras, por supuesto, con pues, evidente abuso de poder. Pero te digo personalmente, Aldo, para mí el tema del abuso de poder en el Estado, en la política en concreto, responde a que como sociedad, a ver, es un tema que algunos académicos han tocado, el Estado no puede ser muy diferente a su sociedad civil. No puede serlo, porque el Estado es parte, o sea, está integrado por parte de la sociedad civil. Sociedad civil, no me refiero a lo que entendemos a veces que una u otra agrupación, no. Sociedad civil, la población, vamos a hablar de la población completa. La cultura política de la población determina de gran manera el funcionamiento del Estado. Entonces, el problema es que la cultura política en Guatemala tiene problemas muy profundos, autoritarios y de muchas razones, que generan que a nivel ya institucional político se den abusos de poder muy grandes, porque simplemente no hay un relativo equilibrio de fuerzas y de poder dentro de la escena política. ¿Cómo funciona esto? Si vos tenés a dos personas que tienen la misma fuerza para algo, tienen la misma fuerza, o relativamente la misma fuerza, si van a competir en alguna forma de competencia, ambas van a estar velando porque se cumplan irrestrictamente las leyes. Porque esa neutralidad de las leyes es lo que les permite medir verdaderamente sus fuerzas. Y como tienen la misma fuerza, pueden vigilar de la misma manera el cumplimiento. El problema es que si tenés un contendiente súper fuerte, tenés uno súper débil, ese súper fuerte no le va a interesar la neutralidad de las reglas. ¿Y en Guatemala quién consideras que es el súper fuerte? Bueno, diferentes sectores, ¿verdad? O sea, primero una clase política, pues ahí como parasitaria que ha ido creciendo, ¿verdad? Que se ha ido desarrollando como los la 2000 corrupción, para acá. digamos. Entonces, digamos como que todo el sistema partidario en general y cómo funciona, ¿verdad? Que ahí ves, Vasco, que hay como que ciertas personas ahí con caciquismos y ciertas personas que se repiten mucho. Y es que la persona es solamente la punta del iceberg, ¿verdad? Pero para que esa persona esté ahí, hay toda una red de personas que se benefician, que sostienen al final a esa persona. Entonces, primero eso. Segundo, la economía. Es que la economía es un gran problema porque tenés una súper concentración en economía, en un sector muy reducido, y tenés a la mitad de la población prácticamente excluida de la economía industrial. Entonces, se refiriendo al sector agrario. Entonces, no el sector agrario, o sea, todo el sector rural. Ese es un gran desbalance, Aldo, porque no podés competir dentro de una democracia en donde tenés a un sector económico que tiene ya concentrado, o sea, y de forma oligárquica, todo el poder económico, medios de producción, y que controla por lo tanto también esas reglas, que son una pequeña porción de la población, versus una enorme porción de la población que, a pesar de que demográficamente es más grande, en términos políticos reales es menor. Y es que es sencillo, o sea, si yo vivo de la agricultura por subsistencia, yo no voy a estar pensando en el diseño del organismo judicial. No, y no lo vas a saber porque también no lo voy a saber. Tu educación va a ser también no lo voy a saber. Entonces,
claro, si vos tenés todos los recursos de este lado, donde puedes tener asesores, personas que estudian, tanques de pensamiento, que desarrollan, ahí es donde yo te digo que está ese gran contrincante, que son primero esta clase parasitaria, que para mí ya tiene como vida propia, que es la política, y aparte esta otra económica, que también sigue teniendo, sin estar directamente... Que acepta la parasitaria, digamos. Sí, y que la manipula de cierta manera y que le conviene. Como socios. Manera. Así hay una relación medio de odio-amor, ¿va? Porque tal vez no está tan convencida, pero... No te invito a mi convivio de familiar, pero te sí dejo son mi ahí. amigo, sí son mi amigo. O sea, sí, ahí estamos, ¿va? Porque al final esta clase parasitaria no va a legislar en contra de este interés económico. No lo va a hacer simplemente. Entonces tenés estos dos que son para mí muy fuertes y después tenés al resto de la población. Al resto de la población que no tiene poder. No tiene poder porque no tiene fuerza de organización, no tiene poder porque no tiene fuerza económica, no tiene poder porque no es, digamos, una clase media que tenga condiciones para hacerlo. Entonces, claro, estos que son súper grandes, ¿por qué les va a interesar la neutralidad de las reglas? O sea, es un tema ahí sí, como dirías, más o menos de naturaleza humana, aunque yo creo que eso es muy subjetivo, pero el tema es que a ellos no les conviene, o sea, y no tienen una necesidad ni ningún incentivo porque las reglas sean neutras, no lo tienen. Claro, cuando vos tenés, por supuesto, un sector industrial muy grande, pero además tenés una clase media muy grande, que también, o sea, se puede organizar, que se puede aglutinar, y que sí te representa un desafío para los otros, entonces los actores sí convienen de decir, respetemos las reglas. El Estado de Derecho, respetemos las reglas porque es la única forma en la que nos podamos pelear políticamente, ¿verdad? No violentamente, de una forma en la que midamos verdaderamente nuestras fuerzas y que nadie esté sacando una ventaja que no debe sacar. Pero si tenés un adversario muy pequeño, ese adversario no va a tener la capacidad de ver que las reglas... Pero ese contraste consideras que es económico. Yo creo que es económico y político, desde luego, si es que hay una diferencia entre económico y político, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es de los dos un poco, porque también es un tema de organización. Pensalo como un tema de que si es el 50% de la población que vive en pobreza, ¿por qué realmente hay tan poca representatividad en el Congreso al respecto de esta población? ¿Y qué opinas de la reciente elección y el éxito, digamos, que tuvo Movimiento Semilla, por ejemplo, que logró elegir a varios diputados? Por ejemplo, Manuel Villacorta, que también sorprendió por haber ganado las votaciones aquí de Quetzaltenango. ¿Qué pensás? Porque estos son movimientos que de alguna manera sus bases son campesinas, o por lo menos en su discurso eso dicen, claro, ¿verdad? Movimiento de Liberación de los Pueblos, ¿verdad? Con Telma Cabrera, ganándole incluso a un Arzú. No, muy interesante. Bueno, primero, hay un tema, ¿verdad? Al momento en que la CC saca tanto, o sea, a Telma y a Suri, eso te reconfigura todo. Es decir, o sea, yo no soy partidario de pensar en el voto como un mecanismo verdaderamente legitimador o de representación, no. Para mí el sufragio es solamente una forma de decisión desconcentrada. La legitimidad y la representatividad se da por instrumentos políticos que se garanticen eso. Es decir, o sea, modelos no porque ganaste. No porque ganaste. O sea, tus 200,000 votos, tu millón de votos. No, o sea, esos son casi accidentes de marca, pues. O sea, porque en el caso, por ejemplo, de Villacorta o de Telma Cabrera, de Movimiento de Liberación de los Pueblos, tiene mucho que ver la salida de Suri y de Telma. O sea, si Suri y Telma hubieran estado, probablemente ellas hubieran estado punteando. Y es más, tal vez la segunda vuelta hubiese sido en Suri y Telma. Esa probablemente hubiera sido la segunda vuelta. ¿Telma Cabrera o Telma Aldana? No, Telma Aldana, perdón, sí, Telma Aldana. Probablemente esa hubiese sido la segunda vuelta. Entonces, claro, y ahí vemos que realmente es relevante para el guatemalteco que eran mujeres, ¿va? Importante también, ¿verdad? Sí, importante, y pues bueno, finalmente no se dio, pero... porque ellas punteras, pues la gente las consideraban que iban a ganar. Y te apuesto que si hubieran seguido, si se hubieran dejado participar, hubieran seguido. Yo era a favor de la participación de ambas. Ahora, Movimiento de Liberación de los Pueblos. Muy buen resultado en la presidencia, pero te das cuenta que no se traduce en diputaciones. Eso te indica, eso es muy revelador, porque entonces no es un movimiento de base de verdad. A ver, o sea, yo sé que Codeca sí tiene un movimiento de base, como lo que sea, pero lo tiene de cierta manera, sí tiene cierto grado de organización, pero no se tradujo al final en sufragio, no se tradujo en eso. Es parte de donde te digo que esa es la debilidad política de todo este 50% de la población que vive en la pobreza, que no logra articularse de una forma que sea coherente a sus intereses de clase, porque no lo hacen. Entonces, Telma Cabrera es como el voto de rechazo, le llaman el voto antisistema, porque al final es más como, era casi como que el decir el voto nulo o el voto en blanco, porque era la disconformidad al resto de los sistemas. Pero de hecho, incluso mucha gente que tal vez votó por ella, no es necesariamente que de verdad esté en acuerdo con la propuesta
Es una protesta, ¿verdad? No, o sea, ajá, es un modo de protesta, pero yo me pregunto incluso si toda la gente de verdad conoce la propuesta de Movimiento de Liberación de los Pueblos, principalmente la económica, yo creo que no. Yo creo que no la conocen. Entonces, ¿No? Y no conoce lo radical que es realmente, porque es una propuesta que económicamente que sí ni transforma siquiera reconoce todo. la propiedad privada, digamos, ¿verdad? O sea, Tienen ahí un cambio bastante profundo. Claro, entonces te apuesto que mucha gente que votó por ellos no lo entiende así. Entonces, Telma Cabrera tuvo una exitosa campaña en el sentido que logró captar empatía para el voto. Pero la ausencia de base de representación en el Congreso, a mí lo que me indica es debilidad política al final de todo. Porque, vamos a decirlo, aunque yo sé que no es fácil, pero dentro de ese contexto es relativamente fácil que un partido llegue a un quinto, un cuarto, un tercer lugar. Porque alguien tiene que caer en un quinto, cuarto, tercer lugar. Claro. Es decir, si vos estás participando, casi que por estadística tenés probabilidades de llegar ahí. Entonces, pero que eso se transforme verdaderamente como un cambio de base. ¿no lo ves como un indicador realmente no. esto un fortalecimiento de la tendencia izquierda en Guatemala? No, mira, eso sí, romperle un poco, a quitarle el coco a la izquierda, sí, eso sí, pero más en un tema de como romper tabús, ¿verdad? Y de empezar a como alejarse los miedos del anticomunismo. Pero eso es bueno. Así como que mujeres estén ahí punteando también, es algo muy bueno, es algo muy positivo a nivel cultural, político. Pero que haya un cambio, Semilla. Bueno, Semilla son 7 diputaciones las que logra tener. Claro, Semilla queda completamente debilitado sin la participación de Tel Maldana. Probablemente con la participación de Tel Maldana hubiesen entrado muchísimas más personas. Semilla nuevamente también busca capturar a este electorado que está cansado. Está cansado el sistema, está cansado de la corrupción. Pero es un electorado que también no sabía, como decías, muchos no sabían el plan de Semilla, ¿verdad? Solo decían, bueno, esto es como, no es del sistema, ¿verdad? Y a mí lo que me preocupa es que yo creo que nadie sabe realmente por quién está votando, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, voy a votar por Yamatei, por ejemplo, nuestro próximo presidente, y decir, bueno, es de derecha, ¿verdad? Pero ¿qué es realmente? ¿Qué significa eso? ¿Qué se traduce para vos? En nada. Entonces solo como si uno fuera, como si esto fuera Guerra de las Galaxias, ¿verdad? De que unos son de un color y otros de otro color, ¿verdad? Entonces nadie ni lo termina de entender. Entonces nuestra democracia realmente todavía le falta mucho, ¿verdad? Yo pienso que sí. Mira, te lo voy a decir, Aldo, y esto pues digamos fue mi tesis, o sea, la tesis de maestría que estoy elaborando. Mi punto es el sistema partidario. La democracia ya llega muerta al momento de llegar al sufragio en Guatemala, porque partidariamente no se logra tener representatividad ni mecanismos democráticos a lo interno. Ningún partido no lo puede tener legalmente, no puede hacerlo, porque el diseño institucional de la ley electoral y de partidos políticos, que es obligatorio para todos los partidos políticos, está diseñado para concentrar élites. Si está diseñado intencionalmente o no, no lo sé, ni me importa. El punto es que así está diseñado. Y así funcionan los partidos políticos. Postulás, la forma en la que postulás es lo que te va a garantizar, número 1, la calidad democrática de esa postulación, o sea, de que efectivamente sea gente que esté postulando al candidato, y número 2, la posible legitimidad en cuanto a tema de representación que se pueda dar. Pero eso solamente se puede dar a nivel partidario. A nivel de sufragio eso no se puede dar. O sea, los votos no significan nada. Ese solo es un mecanismo de decisión, es solamente un mecanismo de decisión, pero vos cuando votás no te vinculás de ninguna manera con el funcionario público, ¿no es cierto? Porque para empezar es secreto, entonces él ni siquiera sabe si votaste por él o no. Yo puedo ir con los 158 diputados a decirles voté por todos, o sea, ellos no van a saber si yo voté. Ahora, a nivel partidario, ese trabajo de partido, de institucionalizar los partidos, sí genera vínculos de legitimidad y de representación que sí pueden generar cambios. Que incumplen todos. Porque de derecha e izquierda, todos. Porque Tel Maldana también tengo entendido que tuvo problemas Movimiento Semilla porque fue al dedazo, digamos. Por supuesto, sí, fue uno de los principales críticos al respecto de la participación de Tel Maldana en Semilla y lo sigo siendo, pero bueno, pues al final... Pero entonces el problema está en los partidos. Sí, es el partido político, la forma en que se organiza y que a todas las personas que llegan, no sé si todas, es incorrecto decirlo, pero a la mayoría de personas que llegan al poder no les interesa eso. No les interesa el tema de... No escuchas diputaciones diciendo vamos a trabajar para construir partido, vamos a trabajar para construir representatividad. No, se pueden hablar pajas. Vamos a ir a hacer la fiscalización, vamos a ir a promover las leyes que van a sacar adelante al país. Esas son pajas. Esas son pajas. O sea, con leyes el país no va a salir ya nadie lo cree también, creo yo, ¿verdad? Entonces ya se volvió como una cosa de que ni lo cree el que lo dice ni el que lo escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, pues, verdad? Porque
El otro día vino una de las personas del movimiento Voz, yo no sé si los escuchaste aquí de Shela, Creo que sí, que sí, hacían las manifestaciones del 2015 sí, los ubico. y tratábamos de hablar, bueno, ¿y qué se logró? Porque ¿qué lograron este movimiento donde realmente yo creo que millones de personas estuvieron involucrados, por lo menos 1 millón de personas estuvieron involucrados en todas esas marchas? ¿Qué se logró? ¿Verdad? Porque Si realmente me preguntas a mí, nada. se eligió a Jimmy Morales, ¿verdad? Saliendo de eso, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, hay actores que se eligieron de, eh, pues fuera de la caja, ¿verdad? De alguna manera la gente sí trató de no votar por los partidos principales, trató de votar por gente que no había estado en política. Y eso no logró nada, porque ellos llegaron a un sistema que solo los absorbió y que no estaban en política ni que nada, pero es que ahí el pastel ya estaba cocinado, pues, o sea, ellos ya solo llegaban a ponerle ahí el turrón encima porque toda la masa ya estaba hecha. Y cuando vemos que los diputados que fueron electos con estos sistemas partidistas que no funcionan son los encargados de modificar el Estado, entonces, ¿qué, qué recomendás si fueras el abogado de Guatemala? ¿Qué le recomendarías, Robo, para finalizar este podcast que ha estado muy interesante, pero que Ya se ya terminó. tenemos No, que mira, no. terminar? Pues mira, pues, que para empezar, diría que tengo muchísimo miedo de que me perdonen por las ideas que voy a dar porque puede ser que afecten a generaciones futuras. Eso sería lo primero que yo diría. Pero, Soy mortal, ajá, eso es lo es que lo decías. primero que diría. Recuerden ¿va? que estos Y que yo no tengo una palabras son respuesta. mortal. Pero si la tuviera que fragmentar, digamos, y pues no buscar una respuesta a todo, sino por lo menos una respuesta a algo en particular, sería el tema de profundizar la democracia. Profundizar la democracia. Porque, por otro lado, me interesaría el tema de políticas industriales, pero creo que me inclinaría más por decir, bueno, por lo menos tratemos de profundizar la democracia. Y eso sí se va al tema, no con la reforma al respecto del sufragio, sino más con el tema de la forma del funcionamiento interno de los partidos políticos. Y principalmente como ese abogado de Guatemala que está legislando, lo primero que yo les diría es que las leyes no van a cambiar nada, sino que realmente las leyes van a cambiar si existen cambios dentro de la sociedad y si no, los cambios simplemente son formales, es decir, son cambios cosméticos que lo que hacen es que cambien la forma en la que el poder real se va a seguir comportando. Entonces, yo como abogado de Guatemala pues les diría, o sea, profundicemos la democracia para no dejarlo tan abstracto, en el sentido que necesitamos que la gente tenga más poder y que los funcionarios tengan menos poder. Que sea la gente en donde esté más diluido, que el funcionario esté más vinculado a la gente de una u otra manera, para, a ver, yo no pretendo también que sean partidos de masas y que sea una representación de 15 millones de personas, porque eso también yo sé que no entienda. Solo digo que se amplíe más la base. O sea, que no sea tan oligárquico como es en este momento el sistema partidario, sino que nos permitamos la oportunidad de pensar algo distinto, y eso no va en la calidad del funcionario público que voy a postular, sino en la mentalidad del electorado. En donde yo quisiera, o sea, proponerle a este electorado que sea un electorado totalmente desafiante, crítico y estorboso para toda la función pública. Para toda la función pública. Porque eso sí cambiaría la cosa. Imagínate el 100% de la población rebelándose a la institucionalidad. Diciendo, no, nosotros lo que queremos son derechos. Que ya no. se hizo en el 2015, ¿verdad? No, pero digamos que Pero eso fue una protesta. no, solo estábamos enfocados en que renunciara el presidente. No, yo pues. te digo en tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana. Vos sos patrono y simplemente vas a hacer un trámite al registro mercantil, te piden un recurso, un requisito absurdo. Y que vos le digas, no puede ser. Y que todos le digan, no puede ser y no puede ser. Y que entonces transformes la burocracia de la administración pública a punta de exigencia de parte de la población. Y así en lo político. Es decir, ponete a pensar. Los 158, 60, 160 diputados, hoy se me olvidaron cuántos son. Todas esas personas tienen familias. Y tienen una serie de amigos y tienen una serie de conocidos. Toda esa gente que está alrededor, ¿por qué no está haciendo, digamos, les está haciendo el infierno a estas personas y están haciendo las cosas mal? Y ese sería mi punto como abogado para Guatemala, el decir que nos tenemos que dejar de enfocar en la función pública, en la persona que está ahí, que es solamente un mero instrumento. Solo la cara. Solamente la cara, y que tenemos que buscar la manera que sea la sociedad y la población, el de a pie, o sea, el empresario, Aldo, el trabajador, el que esté reclamando, exigiendo y que se paren delante de todos para decirle, mire, o sea, usted aquí es un instrumento, pero aquí el poder está aquí, en los derechos que tienen las personas. Eso es lo que yo te diría que podría en algún momento cambiar, que busquemos el ejercicio de los derechos a lo interno de la población, hasta que a golpe vayas moldeando la institucionalidad y pues salga algo que pueda ser más satisfactorio para las personas.
No, definitivamente estoy de acuerdo con vos en el sentido de que Guatemala es pues su gente, ¿verdad? O sea, si la gente es participativa, es responsable, conoce sus derechos y los exige, pues la república se va a fortalecer, ¿verdad? Y estos no son ideales nuevos, sino esto es realmente lo que formó todo el mundo, ¿verdad? Entonces todo el mundo desarrollado es un producto de eh, una cantidad de individuos que creyeron en esa república y de alguna manera dijeron yo tengo que contribuir, yo tengo que contribuir tratando de evitar la corrupción, ¿verdad? Tratando de evitar que me exijan cosas ilegales, ¿verdad? Y todos conocemos a alguien que vive de la corrupción. Todos Así es, ese es el conocemos, ¿verdad? punto, exacto. Todos conocemos a alguien que se excede y que es realmente estas personas que arruinan el país, ¿verdad? Y de alguna manera eh, hay que regresar a valorizar al hombre honesto, ¿verdad? Al servidor público verdadero, ¿verdad? Porque de alguna manera el corrupto, claro, tiene dinero, tiene un estilo ostentoso, carros grandes, cosas así, pero eso no es realmente el elemento esencial de un líder, ¿verdad? Un líder es bueno por sus ideas, es bueno por sus actividades, es bueno porque es honesto. Entonces tratemos de buscar a gente así que nos lidere, ¿verdad? No nos dejemos llevar porque alguien trae un camión lleno de minions. Me acuerdo yo de un candidato en algún momento en Shela. Yo creo que muchos lo van a reconocer. De verdad, eso sí Pero, me lo perdí. pero eso no tiene nada que ver con la política, pues, ¿verdad? O sea, que me den un peluche, que me den lo que sea, eso no tiene nada que ver, o sea, y nosotros solo somos miembros de un pequeño capítulo, ¿verdad? Somos miembros de un pequeño capítulo en la historia de Centroamérica y realmente cómo queremos ser recordados, ¿verdad? Los que manifestaron y después, bueno, continuó el lugar como estaba. ¿Qué logró el conflicto armado? ¿Qué lograron las manifestaciones, ¿verdad? O sea, mucha gente cree en esto a muerte y no deben de ser intransigentes y ver que no está funcionando tal cosa, ¿verdad? Si uno promulga una idea y ya lleva años ahí y se da cuenta que ni uno mismo puede cumplir sus ideales, o sea, tiene que decir, bueno, entonces tal vez no vamos por el buen camino, ¿verdad? Hay que saber cómo generar esa autocrítica, ¿verdad? Y avanzar como país. Pero, Robo, fue un gusto tenerte aquí. Licenciado Roberto Aguilar, especialista en Derecho Laboral y Constitucional también. Entonces, la verdad es que mucha gente al escuchar esto va a entender muchas cosas del derecho laboral y también tu opinión, que es una opinión que puede nutrir a todos nuestros oyentes. Es un gusto que hayas venido, Robo. Un saludo a todos los que nos escuchan ahí por redes sociales. Este fue el podcast número 25. Síganos ahí en Spotify, en Facebook. Pongan ahí Sacándole Viva Shela o Podcast SBX en Google y rápido nos van a encontrar. Así que gracias, Ro, y un saludo a todos ahí. Y una feliz Navidad porque ya no vamos a volver a hablar hasta después de Navidad. Así que una feliz Navidad a todos nuestros escuchas. Saludos, podcast número 25.